tenemos que traer a la memoria a Miguel Ángel Blanco. Hace 25 años paralizó el país. España entera gritó de dolor cuando recibió la noticia. Lo había asesinado Javier García Gazteluz, alias Chapote, jefe de la banda terrorista ETA. ¿Y sabéis por qué? Porque España se negó a sucumbir ante las amenazas y presiones de ETA y se negó en rotundo a acceder a los presos etarras al País Vasco. Pero 25 años después, la memoria del asesinato del exconcejal del PP es casi un recuerdo olvidado para el Partido Socialista y para gran parte de la sociedad por el blanqueo a Bildu. ETA está más viva que nunca porque se ha escondido muy bien bajo una fachada diplomática y política dentro del Congreso para conseguir sus objetivos presionando a sus socios de gobierno. Y ahora el gobierno cede a cambio de votos, acerca a Chapote y a Henry Parot a las cárceles de ETA. Está socavando no solo la dignidad de las víctimas, sino de toda España, porque ETA no ha desaparecido. ETA no ha sido derrotada como afirma el presidente del gobierno. ETA sigue en el Congreso bajo el nombre de Bildu y su política independentista está más viva que nunca. Mientras, la inflación sigue imparable y arrasa con todo. Las familias ya han perdido más de 1.300 euros de su poder adquisitivo. Y ahora el gobierno decide aplicar la política de Feijóo, bajando el IVA del gas al 5%. Comenzamos. Muy buenos días. 1 de septiembre comienza el mes y de esta forma tan movidita, porque menudos temas que nos tiene que traer el Gobierno a la mesa. Y saludamos en primer lugar a Miguel Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenas, Ana. Efectivamente, como has dicho, ¿no?, que ETA está más viva que nunca, como vemos con Bildu, ya no solo con los acercamientos, 203 etarras que ya han sido acercados a cárceles cercanas, o más cercanas, por así decirlo, a sus lugares de origen, pero también al País Vasco y a Navarra. Y lo importante aquí es el País Vasco, ¿no?, que lo veremos más adelante, pero como se concedió también esa competencia en prisiones, pues estamos hablando de que va a haber impunidad, porque ya la está habiendo, casi una veintena de terceros grados a etarras, que como sabemos no contribuyen a esclarecer los delitos que se han cometido, que están todavía sin resolver de ETA, y por supuesto ni han pedido perdón ni se arrepienten por lo que han hecho, ¿no? Pero esto es el gobierno sin escrúpulos, que al final, con tal de permanecer en el gobierno, con tal de contar con esos 5 apoyos de Bildu, es capaz de hacer lo que sea y de pisotear una vez más la memoria de las víctimas, que ya está muy pero que muy dañada. Que son 5 apoyos. Por este lado, muy buenos días, Patricia Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Efectivamente, comenzamos un curso en el que vemos cómo se acerca esta aprobación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. ¿En qué lo podemos observar? En esta concesión, como bien ha apuntado Miguel, acerca de esta ligereza a la hora de tratar los que mataban a personas por motivos políticos. No se nos puede olvidar, Pedro Sánchez y todo su gobierno ha decidido restar unos cuantos ceros a las penas de prisión, ¿no?, de privación de libertad que ellos tenían. Un curso político que se acerca en este sentido de aprobar las arcas públicas para el próximo año, puesto que también vemos como ahora de repente Pedro Sánchez decide adoptar medidas que o bien había propuesto Vox o bien había propuesto el Partido Popular bajo el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, y en definitiva una serie de medidas aceleradas, porque quedan muy poquitos meses para poder negociar los presupuestos del Estado, y es el momento, ¿no?, en el que el gobierno socialcomunista, puesto que así está conformado también por miembros que se autodenominan comunistas, pues está dispuesto a ceder con tal de afianzarse en esta legislatura hasta el término de 2023. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a los telepacientes y a esta magnífica mesa que hoy es absolutamente paritaria. Hay que decirlo, ¿no? Y sobre el tema da tanta pena y tanto asco, que se ha dicho todo, ¿no? En particular, por supuesto, no solo no se ha acabado ETA, por supuesto, no se ha acabado con el consorcio político-militar ETA-PNV, cosa que le digo al señor Feijóo por si le suena, ¿no? Es decir, la repatriación, como ellos llaman, que empieza a ser así, porque España ya es una realidad virtual, ¿verdad? La repatriación de los asesinos
asesinos condenados de ETA es una cosa que reclama permanentemente el PNV también, ¿eh? No lo olvidemos, porque bastantes broncas tuve yo en Bruselas con eso, ¿no? Por lo cual, la derrota entre ese consorcio industrial o militar ETA-PNV ha sido absolutamente total. Y ahora viene el vae victis. Es decir, oye, ya que habéis perdido, además ponemos estas condiciones, ¿no? Y eso da mucho asco, pero da mucho asco desde hace mucho tiempo. Es decir, yo recuerdo, porque yo lo viví, que cuando sucedió esa infamia, uno de los crímenes probablemente más crueles y más abominables de las facciones terroristas que había en Europa en aquel momento, que si era el Ejército Cero en Japón también, por cierto, por fin la Brigada Rosa y tal. Bueno, sí se podría comparar con lo de Aldo Moro. Lo que pasa es que lo de Aldo Moro era un personaje y hombre, tenía su valor símbolo, cosa que un pobre concejal ahí perdido y sin defensa del Estado no tenía, ¿no? Y bueno, pues se vivió y tal, y parece que sí, que España, por supuesto, cómo no se va a indictar a la gente de bien. Pero inmediatamente el PNV, que creo recordar que echó al lehendakari de turno porque era demasiado y pedía a Herri Batasuna, ¿cómo se llamaba? Que se acordara muy bien don Román, que acaba de entrar, maniobró para que... Yo soy Joan Imaz. No, el anterior. ¿Ardanza? Ardanza, era Ardanza. Es que era Ardanza y Barreche, yo soy John, que no puedo llegar a nada. Exacto, Ardanza, era Ardanza. Él sí sale, inflama la televisión, enseguida el PNV, es decir, el cura Arzayus, calma las cosas y dice, bueno, aquí no. Nunca entenderé, y además recuerdo que en aquella época escribí, los próximos asesinatos de ETA serán responsables de los gobiernos, porque nunca entenderé cómo ante esa abominación no se aplicó el estado de emergencia, que no se aplicó. Es decir, desde entonces, aquello, se puede hablar de torpeza, este gobierno ha llegado a la complicidad absoluta, ¿no? Y al lavado y a la banalización. Pero es una vergüenza, y también escribí, y con eso, que un país que no es capaz de vencer al terrorismo antidemócrata, que de hecho no lo ha vencido, sino que tiene el porvenir muy, muy complicado, y se está demostrando. Román Cendoya, muy buenos días. Buenos días, Román, que Buenos te he citado. días. Buenos días. Vamos a ver, para mí es un día muy triste, son días muy tristes. Desde luego. Lo que pasa es que son muy tristes porque a los que desde el minuto 1 dijimos que ETA no había sido derrotado y que era la mentira institucional del Estado, Eso es. la derrota de ETA, que es de la que hablan los políticos, y decíamos, y nos decían encima que es que nosotros no queríamos que se derrotara ETA y que nosotros con ETA vivíamos mejor, los que hemos tenido que dejar nuestra casa, los que han matado a nuestros amigos, los que hemos vivido 9 años con escoltas, que hemos tenido que vivir separados incluso dentro de la familia por seguridad. No, tenían encima algunos la desfachatez de decirnos que es que nosotros queríamos que ETA siguiera. Sí. Lo que nosotros, que ya hemos pagado mucho, lo que queríamos era la derrota de ETA, no esto. El presidente del gobierno es un mercenario sanguinario. Y lo digo con todas las letras y le digo, el presidente del gobierno es un mercenario sanguinario que compra poder a cambio de terrorismo. El terrorismo se puede hacer por activa o por pasiva. Todos sabemos lo que es la acción pasiva del terrorismo, genera miedo, genera controles, genera ultramedidas de seguridad y todos somos víctimas de esa situación pasiva del terrorismo. El presidente del gobierno sigue siendo presidente del gobierno y consigue sacar sus reales decretos, porque los terroristas le exigen que con la sangre de los asesinos hagan lo que ellos necesitan y quieren para mantenerse en el poder a cambio de que él siga en la Moncloa. Y eso le convierte en un cómplice. Eso le convierte en un mercenario, un hombre que compra su poder. Y lo compra con lo peor que se puede hacer. La madre de Joseba Pagazaurtundúa decía a Pachi López, al hijo Lelo de Lalo, que además es otro mercenario, que está ahí porque en su vida no sabe hacer otra cosa. Lalo, su padre, un líder sindicalista con Nicolás Redondo Urbieta, de los que merecían la pena, que comió cárcel en la vida y mantuvo sus principios y valores, pero desde la dignidad. Y este es el hijo Lelo de Lalo, que no sabe hacer otra cosa y que es un mercenario de la política. Está ahora de portavoz del PSOE. Se lo dijo la madre de Joseba Pagazaurtundúa a la cara: harás cosas que nos helaréis la sangre. No, no es que nos han dejado sin sangre. Entonces,
la desfachatez de las ventajas penitenciarias, el acercamiento de los presos, el incumplimiento de las penas. El Partido Socialista Obrero Español actual se ha convertido en una vergüenza democrática. Es decir, ya después de acercar los presos a los asesinos, a Chapote, a Parot, solo nos falta el indulto de Griñán. El indulto de Griñán. De Griñán. Lo que yo no sé por qué no los indultan directamente. Entonces ya, y ahora que no nos salen de democracia, de Estado de Derecho, de la ultraderecha totalitaria y fascista, ellos son eso. Ellos son eso. No hay separación de poderes, no hay cumplimiento de las penas, no hay respeto a la ley. Pero lo peor de todo es que hay 17 cargos públicos socialistas asesinados. Es que se están meando encima de la tumba de Poto Mújica. Así es. Y de Buesa. Y de Buesa, y de todos, y de los concejales menos conocidos. Bueno, pues de toda esa gente que por mantener unos principios, unos valores, y este señor, por pasarse las vacaciones en la Mareta, por seguir en el gobierno, se dedica a traficar con la mercancía de los cadáveres de todos los españoles, incluidos los de su partido. El nivel de indignidad al que se llega es descorazonador. Es descorazonador. Entonces, claro, a partir de ahí, pues son días tristes, pero que sepan que nos da igual. O sea, para mí este señor es un mercenario sanguinario que utiliza muertos y sangre para su beneficio y poder, y que me lleve a donde quiera, al tribunal que quiera, porque le saco la lista de muertos, le saco las ventajas penitenciarias que están dando, el trato que están recibiendo en la cárcel, y ya está. Pero vamos a ver si por cargarse la doctrina Parot, que no era obligatorio hacer el seguimiento de la misma, sacamos de la cárcel, sacó José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español, sacó de la cárcel a todos los violadores múltiples de este país, muchos de ellos reincidentes, porque había que sacar a los etarras, porque no había que aplicar la doctrina de que estuvieran en la cárcel. Porque está claro que al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, el crimen político le parece, el asesinato político, un instrumento político válido. Porque hacer política con los muertos es que matar es útil y válido en política. Y ahora empiezan a sorprendernos lo que hicieron con los GAL. Es así. Y si queréis, vamos a abordar este tema, sobre todo porque no solo han acercado a las cárceles de ETA, a Chapote y a Parot, porque ha sido durante el mes de agosto y durante muchos años que es lo que ha ido sucediendo, y tenemos esa recopilación. Sánchez sigue arrodillado ante Bildu con tal de permanecer en la Moncloa. El Ministerio del Interior ha anunciado el traslado al País Vasco de 13 nuevos presos de la banda terrorista ETA. Presos con delitos de sangre, como Henri Parot, que asesinó a 39 personas, o como Chapote, asesino de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, de los socialistas Buesa y Mújica y de otras 9 personas. La política de dispersión ya no existe. Marlaska ha llevado a cabo 345 traslados de 203 etarras, 98 de los cuales tienen delitos de sangre. Han sido trasladados a prisiones cercanas a sus lugares de origen, 143 al País Vasco, 18 a Navarra y 42 a otros lugares de España. Además, los traslados se han llevado a cabo sin atender a los criterios establecidos, pues no existe arrepentimiento, ni han pedido perdón y tampoco han colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los 379 crímenes sin resolver de ETA. Crímenes de lesa humanidad, según la Unión Europea, que no prescriben. El propio Otegi admitió que le interesa que Sánchez siga en la Moncloa para cumplir sus objetivos. Uno de ellos es este. Baina gu berreon ditugu barruan, Eta horiek atera behar dira. Eta orduan, horretarako bozkatu behar dira, bozkatuko ditugu. Esate dizuegu gainera argita, bozkatuko ditugu. La liberación de los presos de ETA. Una hoja de ruta acordada por el separatismo vasco y por Zapatero, que Sánchez ha retomado. Este es el plan y se está cumpliendo. En primer lugar, ya no hay líneas rojas en cuanto a pactos. El Partido Nacionalista Vasco y Bildu son tan legítimos como otro cualquiera y por lo tanto se han convertido en socios del gobierno. El blanqueamiento de los terroristas ya es efectivo. Segundo paso, el acercamiento de los presos a cárceles vascas y navarras. El 75% ya están en la comunidad autónoma vasca. ¿Por qué este interés en los traslados? Ahora lo verán. Tercer paso, la cesión de la competencia en prisiones al gobierno vasco. Se efectuó el año pasado. Así, Urkullu tiene en su mano la concesión de los beneficios penitenciarios a todos aquellos etarras que cumplen condena allí. Y es que la impunidad es el gran objetivo y el motivo de los acercamientos. Etarras en la calle.
Ni memoria, ni dignidad, ni justicia para las víctimas. Sin ir más lejos, ya una veintena de etarras han recibido el tercer grado, es decir, están en régimen de semilibertad gracias al cumplimiento de esta hoja de ruta. La excarcelación de los terroristas está en marcha. Cuando me he referido a esas cárceles de ETA me refería a las cárceles del País Vasco y Navarra, porque como ya tienen a tantos etarras en el conjunto, a 161 acogidos, pues bien podrían decirse que son ya cárceles etarras. ¿Te imaginas cómo hubieran interpretado que han tenido, bueno, Marlaska, que de grande tiene nada, y de pusilánime y de dúctil y de amanuense todo, y que este señor no puede volver a la justicia bajo ningún concepto? Bajo ningún concepto, porque ya ha demostrado su prevaricación entre lo que dictaba en sus sentencias con la Caleborroca y sus actitudes y comportamientos como ministro, porque si no, en alguna de las dos está tomando decisiones injustas y en las dos está prevaricando. Por lo tanto, no puede volver a la justicia. Esto de las puertas giratorias, no, y habrá que ir a los juzgados a bloquearlos para que este señor no entre. Han trasladado a presos extranjeros no vascos de las cárceles del País Vasco para meter a los etarras. Sí. ¿Te imaginas que un gobierno no socialista, no de izquierdas, empezara para acercar a sus presos, que poner a los de la Gürtel o lo que fuera en una cárcel que les gustara, movieran a presos de Argelia, Marruecos, Francia, donde fuera, a otras cárceles más lejos de donde estaban, para poner a los suyos, el lío que se monta. Y además en poco más de un año. No, pero vamos a ver. Que se nota que se acerca periodo electoral por la prontitud, ¿no?, con que están realizando estos traslados. Lo que pasa es que ahí hay un problema, porque todo eso que era el vídeo era totalmente de acuerdo, y que además todo eso se ha podido hacer gracias a Mariano Rajoy Brey, a Mariano Rajoy, que cuando tuvo una mayoría absoluta es el que oficializó los beneficios penitenciarios del acercamiento de los presos de Nanclares, porque Alfredo Pérez Rubalcaba por lo menos lo hacía alegalmente, pero el que lo oficializó fue Mariano Rajoy. Porque no hay que olvidarse, es que de Sánchez se pasa, de Zapatero se pasa a Sánchez, se mantienen todas estas leyes, todas estas posibilidades, porque Mariano Rajoy Brey, Soraya Sáez de Santa María y todo su equipo permitieron que todas las leyes de Zapatero, que eran el primer paso desde el Estado, se mantuvieran. Y eso hay que recordarlo siempre. Por supuesto. El gran traidor a una mayoría absoluta y a un mandato ciudadano que nunca nos podrá explicar por qué no hizo nada, porque el día que nos explique por qué no hizo nada, igual lo que había que hacer era meterlo en la cárcel. Por eso no nos lo va a explicar nunca. Pero la situación actual que tenemos es que el problema que tiene es el PNV, que antes era el único interlocutor válido en Madrid y era el agente político, y entonces en las elecciones autonómicas pegaba bajón respecto a Bildu, pero cuando había generales, los vascos le votaban como representante en Madrid. Y ahora un player político, un agente político válido en Madrid, obviamente lo estamos viendo, es Bildu. Que además, Otegi lo explica muy bien, 40 años de PNV en Madrid y no sirvió nada para la clase vasca. Nosotros llevamos esta legislatura, hemos acercado a los presos, hemos escarcelado, nosotros sí que trabajamos para los vascos. Y ahora tiene un problema enorme, porque va a haber elecciones autonómicas, ahora gobierna el PNV con el PSOE, pero por solo un escaño, y en las próximas elecciones Bildu con Podemos y el PSOE serán mayoría probablemente. Y tendremos a Arnaldo Otegi del Lehendakari, que ya será la culminación de la victoria absoluta de ETA. Es decir, cuando el jefe de la banda, porque este señor, Arnaldo Otegi, es el jefe de la banda, ha sido jefe de la banda, está en la cárcel por ser jefe de la banda y sigue siendo jefe de la banda. Y habrá que poner, como estamos haciendo desde las fundaciones de víctimas y los colectivos de víctimas, el poner en marcha toda la judicialización de la autoría intelectual de los crímenes para ver si conseguimos que otra vez todos estos golfos vuelvan a su sitio, que es entre rejas. Y lo único que se pueda negociar con ellos, como decía Gregorio Ordóñez, es el color de los barrotes. Que eso será muy facha, será muy retrógrado, pero eso es un Estado de Derecho con justicia. Esto que tenemos ahora es lo peor que se puede tener, pensar que estamos en un Estado democrático, estamos en una república bananera con un presidente mercenario. Y hoy ha querido hacer el presidente del Gobierno unas declaraciones en la cadena SER sobre estos traslados. En el Boletín Oficial del Estado dices, ¿no? Sí, porque ha ido varias veces ya. Solo ha ido a la SER. ¿Sí? Solo va, sí. Aquí no está cambiando nada, no se están recortando las condenas, van a cumplir íntegramente las condenas todos estos presos. Lo que está haciendo el Gobierno de España es cumplir con la legislación penitenciaria. No está habiendo acercamientos colectivos, como sí hubo en otras ocasiones cuando gobernaba el Partido Popular. Son acercamientos individuales, que cumplen con la legislación penitenciaria, que están bajo el escrutinio y el control del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, y que además nosotros informamos de manera transparente
A El ver. total de los acercamientos en estos 4 años ha sido de 203 etarras. No, pero si no ha sido colectivo, ¿eh? ¿Qué va? Este como la tesis doctoral la copió y debió de aprobar todo así, este no sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. No quiere sumar. No, pero vamos a ver, uno por la Enrique. noche y al día siguiente por la mañana. Para dar una idea, complementando lo que ha dicho muy bien don Román, es decir, están rehusando, y muchas peticiones de presos que quieren ir a Vascongadas, tales son las condiciones favorables. Y claro, como no cabe todo el mundo, porque ahora resulta que todo preso quisiera estar, como no cabe todo el mundo, las están rehusando, pero nunca rehusan la llegada de un asesino etarra. Eso para que se vea lo de que eso es solo cumplir con la ley vigente. Yo recuerdo cuando vino aquí una ministra de Justicia francesa tan africana como yo, es decir, que nació en Tánger, se llama Elisabeth Guigou, que le preguntaron por eso del acercamiento de presos y tal, porque, por ejemplo, el asesino del prefecto Guignac que fue en Córcega, pues está en la otra punta de Francia, etcétera. Y le dije, hombre, vamos a ver, la política de precios es una política fundamental del Estado y tiene consideraciones políticas y jamás se puede ceder ese poder a otro nivel de administración. Bueno, pues es justo lo contrario de lo que ha sucedido aquí, ¿no? Es una vergüenza de arriba a abajo y desde luego las declaraciones es ya escupirte en el ojo, es decir, es tomarte por demasiado idiota. Y dentro de la línea que decía don Román, es cierto que todo esto se llegó a un feliz entendimiento, árbol y nueces, del consorcio PNV-ETA, y es cierto que en este momento donde las encuestas, por ejemplo, le dan en el Parlamento Nacional de España prácticamente el mismo número de diputados. La última encuesta le daba 6 al PNV y 5 a Bildu. Bueno, es cierto que ahora eso se está rompiendo para gran acongojamiento aquí, ¿verdad? Para gran miedo del PNV en este momento, porque ETA primero derrotó a España y ahora está empezando a derrotar al PNV. Pero ella es una cosa entre vascos y entre separatistas. Mire usted, nosotros solo podemos, vamos a decir, los gobiernos de España solo pueden aportar vergüenza. Además ha mentido una cosa, como siempre. No es el cumplimiento estricto de la ley. Si el informe de la Fiscalía y del informe penitenciario no, dice todo lo contrario. Y las normas que se pusieron de arrepentimiento de los presos para poder tener esos beneficios penitenciarios no lo han cumplido. Claro, no ayudan a resolver. O sea, este señor está haciendo un uso torticero de la ley y un incumplimiento flagrante. Por supuesto. Presidente de Gobierno. Y ahora nos insultará de todo. Ya cuando nos protestemos, que estamos protestando, nos llamarán fascistas, retrógrados, todo lo que sea. Y él, y él es un cómplice de terrorista, él es un benefactor de terroristas. Exacto. Por eso no es un problema jurídico, es un problema político y moral. Exacto. Y los más afectados al final son las víctimas, porque ya desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo indicaban que solamente quedan 45 presos de ETA fuera de las cárceles que no sean dentro del País Vasco, es decir, que están en esas instituciones penitenciarias en el resto de las comunidades autónomas. Y también era Marimar Blanco quien a través de sus redes sociales pues mostraba esa indignación, porque a esa última hora que ayer anunciaba El Mundo sobre cómo el Ministerio de Interior acercaba al País Vasco a los etarras Chapote y Parot, ella contestaba que era insoportable la humillación de este gobierno hacia las víctimas y el dolor que se siente es inaguantable. Hoy de nuevo las víctimas lloran y los asesinos celebran. Basta ya. Pues efectivamente, y no solo es todo esto que hemos comentado de los acercamientos, que es lo más grave, ¿no? Porque al final acaba con esa impunidad. Es que... no recuerdo si fue a Chapote o a Parot, tenía 4.600 años de cárcel. Sí, Chapote luego 3.000 y pico. Tenía. Y claro, y al final, pues si efectivamente, bueno, ya está, ya lo van a mandar al País Vasco, si finalmente se le concede ese tercer grado, pues nada, en la calle en un par de décadas y ya está, y se acabó. Y ningún problema, pero que lo de las víctimas digo, que es que Covite hace un seguimiento de radicalización y la verdad que lo hace muy bien, de actos de enaltecimiento del terrorismo. Pues llevamos con Sánchez 1.239 en 4 años, ¿eh? O sea, que vamos a 300 y pico, más o menos, cada... No, es uno al día.
Fíjate, sí, Claro. aproximadamente. Es uno al día. Y no se persigue. Más o menos. Es uno al día. Entonces, No, es uno al día. Y luego vemos también lo que pasó en el Parlamento Europeo, que fue de vergüenza cuando el Partido Socialista estaba dispuesto a votar que no fuera considerado los delitos de ETA, esos 379 crímenes sin resolver, como de lesa humanidad para que no se persiguieran. Pero claro, se montó tal polémica que al final cambiaron el sentido del voto. Mira, una de las cosas si no lo llegan a decir en los medios como en esta casa, por ejemplo, yo creo que hubieran ido porque no hubiera habido polémica. Una cosa muy importante que hemos hecho este año en la Fundación Gregorio Ordóñez, y ha sido con el apoyo del Partido Popular Europeo, ha sido poner la exposición de 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez en el Parlamento Europeo. Yo acudí a la inauguración y vinieron representantes de casi todos los partidos, por supuesto de Bildu no, del PNV tampoco, pero vinieron de muchos países nórdicos, de otros países de la Unión Europea, al acto de presentación y a la primera visita a la exposición en el momento de la inauguración. Bueno, allí lloró todo el mundo, hubo traducción, lloró todo el mundo. Y se quedaron muchos perplejos porque no sabían esa historia de ETA. No sabían que lo que mataban era a gente normal, a políticos como entonces era Gregorio, un concejal de su ciudad que iba a ganar las elecciones y que truncan su vida a los 34 porque va a ganar unas elecciones, ¿no? que mataban a concejales, que mataban a pobres policías. Pues claro, lo que se había encargado muy bien la propaganda internacional era de unos libertadores, de unos gudaris, de unos miserables. Yo estaba en los juicios de la Audiencia Nacional de Chapote unas cuantas veces. Es un delincuente puro, puro. Y además, un criminal, un asesino. Como decía ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo también, es cierto que por este lado de la mesa hemos apuntado que es una cuestión política y moral, pero también es que jurídicamente estas personas no han mostrado arrepentimiento, ni tampoco, jamás, en todo lo que llevan encarcelados, han colaborado con la justicia española. Mira, por tanto, es que ni siquiera desde el argumento jurídico se podría salvaguardar que estemos hablando de 4.600 años de cárcel a 40 como máximo. Fíjate, en ninguno de los casos, porque los números no salen ni jurídica, ni política, ni por supuesto moralmente. Estaba apuntando también Ana, es que también mataron niños. Claro. Es que en tantos y tantos atentados contra cuarteles de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, gente que paseaba por el lugar, gente que, niños de 6 años, de 5... En fin, todo esto a las personas a lo mejor de nuestra generación, de finales de los 80, etcétera, lo hemos conocido levemente durante nuestra niñez, adolescencia, y es muy triste cuando miramos a personas más jóvenes que es que tienen un absoluto desconocimiento. Pero es muy importante seguir hablando de esta cuestión, porque esta gente es la que, al final, al término de cada ejercicio, decide sobre los presupuestos generales del Estado, decide que, en este caso, el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española, continúen en el poder. Son estas personas, junto con los independentistas catalanes, que en su pasado también algunos se mancharon las manos de sangre, pero gracias a Dios eso sí que terminó, no como ETA, continúan en el Estado, ¿no? Continúan tomando decisiones que nos afectan al común de los españoles. Y por eso es muy importante no tener ningún tipo de vergüenza, como no la tuvo, por ejemplo, Vox, decías tú, en el Parlamento Europeo, como tampoco Vox la tuvo en el Congreso. Cuando hizo una enumeración utilizaron una intervención que a mí se me puso la piel de gallina. Censura, ¿no? Sí. Exacto. Leer y lo todos, dedicó para leer a todos y cada uno víctimas, de las víctimas. para que Pues constara esas en acta. cuestiones parece que no, pero forman parte de nuestra historia y son muy importantes. Pero forman parte de nuestra historia actual, o sea, Claro. no es memoria histórica, Exacto. es actual. Hay una cosa que la gente de su generación, de esta parte de la mesa, si nos quitamos Román y yo, si me permite Román, Sí. no saben, es que aquí hubo una característica de genocidio en un momento dado, porque laminaron absolutamente a base de asesinatos o de expulsión de vascongadas a las cúpulas y a la gente activa de dos partidos democráticos que habían traído la democracia, que era UCID y el PP. Pero todos, Marcelino Oreja, por ejemplo, el joven... Jaime Mayor. O sea, pero Marcelino Oreja se escapa a la muerte porque se tiene que salir del país. Pero vamos a ver, de la cúpula de la UCD, del año 78, Ilústranos. la lista entera de Guipúzcoa, menos Jaime Mayor Oreja, que el primero, los otros 5 fueron asesinados. ¿Asesinados? O sea, la limpia era absoluta. 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 Discriminada y a por... No, por y eso. además, bueno, y luego, una cosa tremenda. La historia del País Vasco la cambia ETA porque 300.000 vascos estamos en el exilio. Eso es. Es más, si quieres 200.000. Vale, esos 200.000 ciudadanos nos han usurpado nuestros derechos políticos. Yo sigo reivindicando que nos devuelvan los derechos políticos.
O sea, resulta que viene ETA, nos echa de nuestra tierra por amenaza de muerte, por extorsión, por ideología, por todo lo que quiera. 200.000, 300.000 personas realmente fuera del País Vasco. Entonces la gente tiene que vivir, se tiene que empadronar, tiene que organizar una vida nueva y se organiza su vida en Madrid, Alicante, Marbella, donde sea. Entonces a partir de ahí pierdes tu derecho de voto en el País Vasco y tienes que votar en la comunidad autónoma y en la ciudad en la que vives. Sobre una población de 2.100.000 que son los vascos y un censo electoral de 1.500.000, si tú metes 300.000 votantes que precisamente no somos nacionalistas, independentistas y asimilados, te garantizo que el PNV no ganaba las elecciones. Te lo garantizo. Eso seguro. 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 Y el déficit democrático del Partido Socialista Español y del Partido Popular con Mariano Rajoy en mayoría absoluta, que Antonio Basagoiti, que acabó yéndose a México desesperado ante la inactividad de Rajoy, y Soraya Sáez de Santamaría, tenían preparado el decreto ley de restitución de los derechos políticos, ya que los presos de ETA, aunque estén en Cádiz o estén en Soto, bueno, cuando estaban, ahora están todos en el País Vasco, en las elecciones autonómicas vascas votaban. Pero los vascos que vivimos en Madrid no votábamos. Entonces lo único que proponíamos era muy sencillo, que el vasco que tuvo que irse del País Vasco por la presión terrorista, que pudiera decidir, no para no votar dos veces, si vives en Madrid votas en Madrid, además en las vascas, no, que eligiera dónde quería que computara su voto autonómico. Y entonces, oye, pues en el País Vasco, y cambiamos, ese decreto estaba hecho. Fue Soraya Sáez de Santamaría con Mariano Rajoy los que lo pararon. Entonces resulta que los presos asesinos les han restituido sus derechos políticos y a los ciudadanos víctimas del terrorismo no nos han restituido ningún derecho político. Ahora con gran gracia te dicen, pues ya puedes volver. Y claro, lo primero que haces es cagarse en su madre, del tío que te lo dice, como es lógico, y me parece poco desprecio para lo que es. Pero es que además, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en todas las reformas penales que se han hecho en España, es que la izquierda siempre las leyes las hace pro preso. Y hay una cosa de la que siempre hablan, porque es que el sistema es injusto y resulta que los pobres presos es que es el sistema el que les ha rechazado y viene la reinserción. Entonces, porque además la cárcel tiene que tener muchas ventajas y tiene que reinsertar al preso. Bueno, pues ni uno, bueno sí, algunos, como 6 o 7 nada más en toda la historia de ETA. Ninguno de los presos etarras excarcelados se ha cumplido con su condena porque ninguno ha sido reinsertado, ninguno se ha arrepentido de sus delitos y ninguno... Deberían de seguir todos en la cárcel. Sin embargo, ¿sabes lo que sí computa? El tiempo que llevan encarcelados para la libertad condicional, claro. Lo cual es terrorífico. Pero computa para la libertad condicional y computa que además no han hecho nada, porque a los presos comunes que hacen trabajos en la cárcel, ahí sí computa porque por lo menos están haciendo un trabajo de reinserción. Y pero no han cometido un crimen político. Los vagos y maleantes, tú matas a una mujer o matas y violas esto, te metes en la cárcel de carrera vitalicia. El señor Parrón mata a 49 tíos y le mandan a la suite, a la cárcel del País Vasco. El señor Chapote, oiga, y todos los etarras que han matado a una mujer porque no se aplican la ley de violencia de género. Y los meten en la cárcel porque han matado a señoras. Y los dirigentes de ETA han matado a señoras, a Carmen Tagle, a la fiscal. Sí. O sea, vamos a comparar jueces y jueces. Y el problema no es solo ese, que ahora con toda esta ley del aborto también han hecho, la ley, perdón, del solo sí es sí, también han hecho algo parecido a la hora de redifundir algunos artículos del Código Penal, el 178 y el 179, que luego lo veremos. No sin antes nos tenemos que ir a publicidad, pero tengo que recordarles a los espectadores que siguen los relojes del Toro Televisión y solo quedan ya para hombre en color negro y azul. Solamente ya yo les animo a que llamen porque la verdad es que es una auténtica maravilla, sientan fenomenal y no tendrán nunca, un reloj mejor. Para ello llamen al Club de Amigos, que es el mismo número de teléfono, y así también se pueden hacer socios al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y enseguida, en unos minutitos, volvemos. Seguimos 1:20 casi de la tarde y tenía la palabra Enrique Calvet, que quería comentar una cosa. Completar un poco lo que se ha dicho. Cada uno tiene su perspectiva, pero son complementarias. Lo que han dicho Román, Patricia, etcétera. Además de eso, yo soy de los que defienden que de hace lustros no se dan las condiciones para considerar elecciones democráticas en esas regiones de España, que son Vascongadas y Cataluña, como acaba de señalar, por cierto, Miquel Jiménez también. Porque vaya usted a votar en los valles de Vascongadas o en determinados
o en determinadas ciudades, y no sé, como Mondragón, o en determinados barrios de San Sebastián, vaya usted a votar libremente. Sucedió en un, no me acuerdo el pueblo, Román lo sabrá, que votaron a una representante del PP que se llamaba Regina Otaola, Regina Otaola, y durante 4 años tuvo que vivir fuera, y durante 4 años era un infierno porque bien se cuidaron de que nunca jamás sucediera. Y hay muchas maneras de presionar y todo lo conocemos. En una ley electoral que además favorece, sobre todo por ejemplo en Cataluña, pero me imagino que en el País Vasco lo mismo, favorece las pequeñas circunscripciones del interior. Por lo cual no hay democracia en el País Vasco, ni a nadie le preocupa que la haya, ¿no? Amigo mío... Sí nos preocupa, a nosotros sí, que lo sufrimos. A nadie de los gobiernos, porque esto viene de muy antiguo, a nadie de los gobiernos les preocupa, si además les ha dado la educación, las icastolas, lo que quieran. Imagínate qué tiene de democrático ahora mismo el gobierno vasco. Calvet, lo que has dicho, fíjate, entre los años 80 y 90, el saldo migratorio del País Vasco, menos 122.000 personas. Claro. Y entre los 90 y los 2000, menos 35.000. 150.000 personas, o casi 60.000 que se van, pero además esos de los que registrados en otro sitio, que luego hay gente que también se va y no se... Yo me censé en Madrid, yo me tuve que venir el 6 de marzo de 1996 a las 10:20 de la mañana. Es una diferencia entre emigrante y exiliado. Es decir, un emigrante se va, yo me acabé la carrera, me fui. No, yo te puedo decir hora exacta en la que me comunican que si sigo viviendo 24 horas más en San Sebastián, el Estado no se hace cargo de mi vida. Y entonces gobernaba el PSOE. Eran Margarita Robles, secretaria de Estado de Seguridad, Juan Alberto Belloc, ministro del Interior, y había la secretaria de Estado de Justicia. Yo me vine ese día a vivir a Madrid. Y mantuve el empadronamiento en el País Vasco hasta el 2008, 2000, sí, o 2000, no, más tarde, hasta el 2012, hasta que Rajoy nos traicionó. ¿Para qué? Para seguir votando allí, con las dificultades que tenía, porque además... a mí me daban de baja en el censo ellos, voluntariamente, sí. Y cada vez que mandaban las tarjetas del Instituto Nacional de Estadística para las elecciones, nunca llegaban la mía. Entonces yo tenía que coger con los escoltas, irme a San Sebastián, a la oficina del censo, a presentarme y a decirles que nos dieran de alta otra vez para poder votar. Y así, en una militancia democrática, que hemos tenido que estar haciendo unos cuantos para mantener lo que ETA quería que no pasara y el PNV quería que no pasara. Y he tenido que ir a darme de alta y a recurrir en el censo, me acuerdo en el año 2000, que gobernaba Aznar y no le dejaron permitirse a Herri Batasuna, que les excluyeron por organización terrorista. O'Donnell Elorza, que ahora se presenta otra vez a las primeras para alcalde de San Sebastián, otro pusilánime con degeneración cobarde de sus principios y sus valores, a Herri Batasuna, en la mesa donde se presentaban las denuncias y las faltas del censo, les dejaba recoger firmas en contra de la exclusión y de la ilegalización de Herri Batasuna. Con lo cual tú ibas con tu DNI en la mano a decirle a 2 funcionarios, oiga, este es mi DNI y tal, póngame que yo vivo y estoy censado y no me ha llegado para que esté activado el voto, con 2 tíos al lado que acababan y te decían, ¿firma usted en contra de la ilegalización de Herri Batasuna? Eso con la autorización de O'Donnell Elorza, alcalde de San Sebastián. Y ahí me tuve que encontrar con José Jacobo Permach, alias Joseba, con unos cuantos que estaban allí con mis escoltas y la situación no fue nada cómoda. Pero esa es la forma de construir la democracia que hemos tenido en el País Vasco. La opresión, el amedrentamiento, y eso sigue. Y eso sigue. Porque los empresarios lo saben todo eso, evidentemente. No, ya te pasa el impuesto revolucionario, pero tú vete, tienes que ver vete a algunos pueblos, vete a algunos pueblos, vete a algunas calles. Hombre, eso estoy diciendo. Mira al hijo de Carlos Iturgaiz. Sí. Claro, le han pegado una paliza y le han echado de las fiestas porque es que se derrotó a ETA. es que hay que ser sinvergüenzas para subirse a hacer lo que está haciendo la campaña de 2020 de las elecciones, eso te demuestra un poco. Y sé un empresario y vételas con Lab, que yo, y decides también exiliarte. No ya, o sea, que la opresión, el amedrentamiento, la intimidación, es orwelliana además, es la práctica permanente. Llamar a eso democracia. De la permisividad también, que al final pues, ha hecho los gobiernos y
y la sociedad al final también no ha permitido esa situación. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a irnos al tema económico y sobre todo relacionado con el gas. Porque una de las declaraciones que también ha hecho el presidente del Gobierno en la cadena SER, en esa entrevista que mantenía, era que finalmente pues sí que iba a tomar una de las medidas que decía Feijóo. Que el Gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética, y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora, al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Y por eso también, con esas rebajas selectivas a, digamos, la clase media trabajadora, pues estamos planteando también impuestos a las grandes energéticas o a las grandes entidades financieras. Sobre todo porque indicaba que este otoño iba a ser muy difícil y que teníamos un horizonte de contienda que se iba a alargar durante muchos meses. Y no solo eso, sino que nos ha chocado la atención y nos ha llamado la atención que cogía al final esa política que tanto anunciaba Feijóo, que iban a hablar en el Senado la próxima semana, y al final vemos cómo pues sí, va a aplicar esa bajada del IVA que en teoría no podía suceder. Está bien que bajen algún impuesto, ¿no? Porque como han subido 42, pero sobre todo es que es la contradicción constante en la que se encuentra este gobierno, ¿no? O sea, ayer Bolaños estaba criticando a Feijóo por esto. Exacto. Y hoy aplican su medida. Y así llevamos toda la legislatura, porque claro, al final, no sé si no están informados los miembros del gobierno o que realmente les puede esas ganas de atacar al rival político que dicen esto y luego tienen que rectificar, pero bueno, es una contradicción constante. Es que ese es el problema. En el momento en que nos encontramos, sí o sí, tendría que haber habido ya un pacto de Estado sobre muchas cuestiones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Pero Pedro Sánchez ha decidido que pues, Feijóo no es político suficiente o que prefiere absolutamente cambiar la forma en que sistemáticamente se habían hecho de forma más o menos correcta, ¿no? A lo largo de la historia democrática, y en un momento como el actual, una cuestión tan importante como era, en primer lugar, y hay que remitirse a eso porque hemos comenzado hablando de gas, el cambio histórico sobre el Sáhara, eso en primera cuestión. Y en segundo término, la cuestión fiscal. Este mantra que ha repetido hoy, ¿no?, en la cadena SER ofreciendo esta entrevista es lo mismo que escuchábamos ayer, Ana, que decía ante el canciller alemán sobre esta ayuda, ¿no?, supuestamente a las clases medias. Pero es que, y lo repetimos, ¿no?, desde la tarifa estatal no se ha bajado en ningún momento el tipo impositivo del IRPF de las clases medias. Es decir, que el señor Pedro Sánchez, cada vez que dice que esta bajada del IVA va a ayudar o que la imposición de un impuesto a los bancos y a las grandes energéticas también va a ayudar a la clase media, es mentira. De su parte, de su mano, no está haciendo nada. La única comunidad autónoma que ha ayudado hasta la fecha ha sido la Comunidad de Madrid a las pequeñas familias. Por tanto, que no nos mienta y que de verdad adopte una bajada fiscal impositiva, tanto en tributación directa vía IRPF como indirecta, esta del IVA, que es bienvenida, ya lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso, de manera inmediata. Ya que no lo han aplicado en los ejercicios anteriores, Vox lo propuso al término del verano del 2020, esta cuestión sobre el IVA, ¿no?, mucho antes que el Partido Popular. Oiga, ya que no lo han hecho para el ejercicio 2021 ni 2022, que lo apliquen por lo menos para el 2023. Va a ser muy complejo salir adelante este invierno. Enrique Calvet. Cuando se habla de impuestos en España, no hay que perder nunca de vista dos cosas, la deuda que tenemos y el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Mi intuición, mía personal, es que para bajar lo del IVA, ¿verdad?, ha tenido más o menos que ir a pedir permiso a Scholz. Es uno de los resultados de ese encuentro. Porque Scholz le ha recordado, y eso ha salido en pocos medios, pero sí, no recuerdo mal, creo haber visto, por lo menos en el País Digital, que Scholz le ha recordado, aparte de todo eso del gas y tal, le ha recordado que conviene reducir los déficits públicos y la deuda. Claro. Hombre, claro. Entonces le ha tenido que decir, bueno... Un facha. Un facha, Scholz. Un facha, Scholz. Entonces yo creo que ahí ha tenido que decir, mira, esto lo tengo que hacer y tal, socialmente vale. Ahora, reducir masivamente impuestos, reducir o deflactarlo, etcétera, masivamente, y sobre los impuestos torales, que son la renta y sociedades, ¿no?, eso, con la deuda que tenemos y previendo unos presupuestos que quieren aumentar el techo de gasto, es radicalmente imposible. Es decir, que lo único que va a poder hacer es este IVA, ¿no?, e inmediatamente compensarlo con otras subidas de impuestos.
Inmediatamente. Es que vamos a Porque, ver, como dice muy bien don Sí, si no, Román, no salen las estamos cuentas, intervenidos de no es facto. que yo voy a eso. Vamos a ver, estamos intervenidos. Estamos intervenidos de facto. De hecho, y es una prueba evidente, la verdad es que el Estado está recaudando más dinero que nunca. Lo que pasa que gracias a la inflación, Sí, sí, claro. lo que pasa que a su vez Pedro Sánchez está generando 200 millones de euros de déficit diario. ¿De déficit o de deuda? De déficit. De déficit De déficit. diario. Eso es una ruina permanente. Toda la industria, todos los ciudadanos, ya nos hemos recortado todo lo que había que recortarse durante los últimos años. Lo único que no se ha recortado es la Administración General del Estado, que sigue creciendo en su despilfarro. Es curioso esta bajada ahora del impuesto del 5%, porque una de las características curiosas del gobierno de Sánchez es que roba las ideas izquierda y derecha. Porque para el debate del Estado de la Nación le robó a Podemos el impuesto especial a la banca y el impuesto especial de las eléctricas, que eran dos ideas de la campaña electoral anterior de hace 2 años, de hace 3 años prácticamente, de Podemos. Bueno, algunos dicen que ha sido una concesión, ¿no?, en lugar de un robo. No, ha sido un robo, una usurpación absoluta. Y además, algunos dicen que ha sido una fíjate concesión. el plan, segunda usurpación a Podemos. Bueno, a Podemos, en este caso, a Yolanda. Ella ha abierto el periodo de reflexión por los pueblos y escuchar a la ciudadanía. Hoy empezaba ya la campaña de 30 actos del presidente y del PSOE se echa a la calle para escuchar a la ciudadanía de cara a las municipales y autonómicas. Tendrán que ya no los Que terminaba afiliados, ¿no? Porque si no le van a Que abuchear. dura hasta diciembre. Empezaba Hoy era el acto de la Renfe, de cómo se preocupan ellos por el 95% de los ciudadanos, porque ya les llevan todo el verano diciendo que es que mientras ellos gobiernan el 95% de los ciudadanos para las clases medias y las clases trabajadoras, el Partido Popular solo gobierna para el 5% de los ricos. Entonces hoy coge el presidente y hace una medida para ricos, porque esta propuesta llevaba insistiendo desde junio el Partido Popular de que bajaran el IVA al 5%. Entonces, él coge, y si todo lo que han dicho en agosto es verdad, él acaba de tomar una medida para ricos. Pero es que además, después de un agosto en el que al líder de la oposición han dicho de Núñez Feijóo que es un líder vago, que no es de fiar, ignorante, sectario, incompetente, que además es mentiroso y antidemocrático como Trump, alineado con las posiciones más extremas, que tiene que poner orden en su casa, mientras hace un discurso negacionista y alarmista, en el que no hay moderación y que no manda en su casa porque lo hace Ayuso y por eso se le echa de menos a Pablo Casado, que eso es lo que han dicho los 11 ministros en agosto sobre Alberto Núñez Feijóo, Sí. coge y después de las ideas de este señor son las que aplica el presidente del gobierno. ¿Y por qué han hecho esta concesión ahora el Partido Socialista? Porque si es la Hombre, teoría de por la las- Porque por vamos los a ver, datos. el problema Nos es el encontramos- siguiente. Es que si queréis un momento antes de entrar en detalle, los datos son los siguientes porque son escalofriantes. La inflación nos encontramos que dentro de la zona euro de media está en un 9,1%. Tenemos en cuenta que en España los datos que eran avanzados del mes de agosto eran ya del 10,3%, que encima muchos ministros, como Nadia Calviño, celebraban porque había bajado en unas décimas. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos al salario medio de los españoles, ya sufren una pérdida de su poder adquisitivo de 1.300 euros al año. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que la inflación sigue subiendo y al final tenemos un salario medio en España de 21.700 euros. Si no hubiese pasado esta inflación, si esta inflación no hubiese sido tan grande, lo que tendríamos que haber recogido y obtenido en España por esos sueldos sería de casi 23.000 euros. ¿Qué ocurre? Que si vemos ese salario medio de la Unión Europea, nos encontramos que estamos muy alejados, está en 27.000 euros. Ese salario medio bruto que tienen los ciudadanos de la zona euro se aleja mucho de cómo se encuentra en España. Entonces, estos son los datos. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que tomar esas medidas? Porque la realidad de los españoles es que es cada vez peor y va a ir a más. O sea, tenemos mayor inflación que la zona euro y además nuestros salarios son mucho menores que los de la zona euro, entonces estamos mucho peor Mucho que más el resto de pobres. países. Bueno, Vamos a lógico. ver, el problema es esta que, gestión. ¿por qué lo han hecho ahora? Porque el trimestre que viene es catastrófico, Sí. lo saben. ¿Pero de verdad han sido tan malos para hacerlo deprisa y corriendo justo al inicio del curso político? Sí, A es mí que vamos a me ver, cuesta creerlo, Están de verdad. desesperados.
O sea, ¿No lo han podido hacer antes del último cierre del Congreso? No. ¿Que han tenido que esperar a uno? Porque esto también hay que ponerlo sobre la mesa. A aprobar deprisa y corriendo decretazos, leyes que estaban pendientes, en parte también para justificar los sueldos de los diputados durante tradicionalmente este mes inhábil en el Congreso. Y dos, aprobar esto una vez ya empezado el curso político. ¿De verdad tenemos unos gestores tan malos en España? Pero tenemos unos gestores tan malos. Vamos a ver, es que lo grave es lo siguiente. En octubre fue el 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Con bombo y platillo heredó la mejor tradición de la socialdemocracia europea. Allí se presentó Felipe González, Zapatero, bombo platillo, montó una ejecutiva que la ha deslegitimado absolutamente el propio presidente Sánchez a los 8 meses. Y como España está tan bien, la situación económica es tan boyante. El país funciona como un mecanismo de relojería suizo. Resulta que la señora que hace los presupuestos generales del Estado, en el momento más conflictivo del mundo, es la número 2 del Partido Socialista. Que los ministros, en lugar de dedicarse a tiempo completo a gestionar a los españoles y a dedicarle su tiempo a una situación de crisis grave profunda, se dedican a hacer la precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene. Entonces, no es que tengan que improvisar, es que no hay nadie al mando. Lo que hay es un populismo malo, con una demagogia barata apoyada en unos medios de comunicación, que por eso Telefónica también tendrá que explicar por qué con una minusvalía de 700 millones vende la participación del país por 37 millones para entregarle el país y la SER a Sánchez, para que hagamos estas entrevistas que, perdón, pero son felaciones, eso no son entrevistas. Es decir, es un publireportaje pagado disfrazado de periodismo, que es el peor periodismo. Lo que hace Sánchez en la SER todos los años, que no va ni a Onda Cero, ni a ER Radio, ni viene a esta casa, no, solo va a la SER, a pregunta guión, sin contrapregunta, y todo con una admiración y un arrobo por parte de la entrevistadora, que vamos, que tendría que calificarlo para adultos, de cómo es la escena. Luego los globos sonda los lanza por prensa escrita. Sí, para luego ver cómo nos caen a los ciudadanos. Pero ¿cuál es la realidad? Que no hay, tienen que tomar medidas porque como gobiernan para el 95% de las clases medias trabajadoras, tienen que bajar ese IVA. Los datos que vemos en pantalla son del Eurostat, que hacía referencia a esos salarios medios netos dentro de la zona euro, donde vemos, por ejemplo, que en Luxemburgo tienen 45.786 de media de sueldo neto. O sea, es alucinante como si vemos en España es el segundo, que está como justo debajo. Luego hay otros países como Letonia, que tiene 11.225 de sueldo medio, estamos mejor que en España, pero estamos como en esa zona de en medio, que esperemos seguir manteniendo, pero muy por debajo también de esa media. Y poco me parece, Ana, el sueldo, yo que he vivido allí en Luxemburgo, poco me parece el sueldo medio de Luxemburgo neto que se refleja así. Bueno, pero ahí los impuestos al final se quedan en un 15% máximo, tampoco es demasiado, ¿no? El tipo neto de IRPF. Lo que significa que cuánto ha subido en términos generales el nivel de vida en la Unión Europea. O sea, si ese es el salario medio neto ahora mismo en Luxemburgo, en fin, yo me llevo las manos a la cabeza. Pues mira, Yolanda Díaz, por esa situación de los salarios medios, la subida del salario mínimo interprofesional. Román, si te parece, quédate con esta idea en la cabeza porque nos tenemos que ir a una pausa de publicidad y en 2 minutos volvemos. Tarde y ahora sí, Román, ¿qué tenías que contarnos? Es que ayer estamos con el salario mínimo interprofesional y tenemos a Yoli, a la vicepresidenta Guay, la que restauró el diálogo social y la paz social, porque es estupenda ella, que resulta que ni lo instauró, ni lo repuso, ni lo reinició. Es decir, la última medida fue un totalitarismo puro, en el que además los funcionarios de la COE tragaron lo que les pedía el gobierno para sobrevivir, Garamendi y compañía, y los sindicatos, que son los palmeros de ella, pues todos encantados. Ahora cuando llega y resulta que la patronal dice que no, y en estas circunstancias no puede ser, ella se pone institucional y dice que no puede ser que la patronal sea de parte, que tiene que ser de todos. Vamos a ver. Esta señora ha llegado a vicepresidenta del gobierno y no sabe que los sindicatos son de parte de los trabajadores, es uno de los temas que la patronal es de parte de los empresarios, y que la que no tenía que ser de parte era ella, porque es la ministra de todos. Y resulta que ella es la que más parte tiene y que encima salta y dice que a la calle todos a manifestarse con los empresarios desde el gobierno. Contra los empresarios, sí. Bueno, a mí me encanta que haga esa llamada porque cuando uno lanza a las calles, nunca sabes dónde terminan las movilizaciones. Y probablemente esta Guay del Paraguay, de la Yoli, que se cree estupenda,
como llene las calles de gente, igual se llevan un susto en el gobierno. Sí, ya la han perdido la calle, yo creo. No, pero es que la van a llenar. De hecho, es uno de los temas que queríamos hablar en la mesa, porque no solo se han plantado con respecto a las declaraciones que hacía Yolanda Díaz, sino que han dicho que es impensable considerar ahora la posibilidad de indexar los sueldos a la inflación. ¿Sabes quién tiene que hacerlo la primera? Con todos los funcionarios públicos, el gobierno. Que dé ejemplo. Si no puedes, no tiene dinero. O sea, ellos no tienen dinero, los empresarios tienen dinero. Con una inflación del 10%. En una situación en que ya sabemos que la subida del salario mínimo interprofesional ha costado más de 130.000 empleos. Sí, ha costado 130.000 empleos, la subida. Barbaridad. Y si ahora lo vuelven a hacer puede costar 500.000. Que no se puede hacer. Además, eso es lo más inflacionista, porque es un alimentador de la inflación. Pues claro que es lamentable que se pierdan 1.000 y pico euros más o menos de capacidad adquisitiva por la inflación. Pero es que encima el presidente va a salir a la calle a contarnos que ha sido el que mejor ha gestionado el COVID. Resulta que somos el peor país de la OCDE y el único que no ha vuelto a las variables económicas precrisis, pero él está encantado de la vida y encima ahora con la inflación va a seguir saliendo a la calle diciendo que lo que está defendiendo, que la inflación es el impuesto de los pobres y de los trabajadores, que es el que mejor lo está haciendo. Y han querido ser contundentes en que si no hay negociaciones con los convenios colectivos es justo por eso, porque están presionando para indexar esa subida de los precios con la inflación y con el IPC. Pero como pagan los empresarios, claro. no pagan ellos, es que pero si es que lo que hay que restituir la ley de vagos y maleantes y aplicárselo a Yolanda y a los sindicalistas, por Dios. De la Segunda República, debería cogerla con mucho cariño. Esa Enrique. Eso que ha dicho Miguel es clave y es interesante, es decir, es una intervención de precios muy imprudente lo del SMI, porque en efecto es una decisión que tomas. Este gobierno toma muchas decisiones que son despilfarro del propio gobierno que se le frega. Pero es una decisión que tomas sobre un precio de mercado que pagan los empresarios, claro. Que es lo de... Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que además en países donde los sindicatos, por ejemplo estoy pensando en los países de Centro Europa, son muy débiles, etcétera, haya la posibilidad de una política de rentas y esa política de renta pueda contemplar ya un salario mínimo interprofesional, pero donde ya perdemos la locura es cuando es general y no como en Alemania, que es por ramas. Exacto. Con sindicatos que lo negocian bien, entonces están negociando ese precio de equilibrio y además atendiendo a las ramas. Y de hecho los sindicatos alemanes se han opuesto mucho tiempo al salario mínimo porque prefieren el salario de rama o incluso el salario de empresa que ellos negocian. Hay que hacerlo por rama y después hay que hacerlo teniendo en cuenta la salud general de la economía. Entonces, si tú eres el campeón del mundo del paro estructural sistemáticamente, no eches a la gente del mercado de trabajo para engordar el paro. Porque el Banco de España no dice forzosamente, que son los mejores estudios que hay en Europa, además los hizo Malo de Molina y eso son... El Banco de España no dice que esto cree, digamos, destruya puestos de trabajo. El Banco de España dice que no se crean, es decir, que a ese precio, pues las pymes no van a contratar a nadie porque es demasiado. Entonces, el trabajo puede que se haga, porque lo que hace es engordar mucho una cosa muy injusta, muy desigual, muy antipobre, que es el trabajo clandestino. Claro, tanto al trabajador como al empleador le dirá, bueno, pero yo te lo doy por detrás, no te declaro, claro, y tú ganas un poquito más incluso que... Pero eso es antisocial. Entonces, decir que ahora se va a subir el salario mismo a 1.100 y después ya lo que es muy divertido es cuando te dicen no, pero tiene que llegar al 60%, es verdad que eso es un error internacional, pero tiene que llegar al 60% del salario medio. Oiga, mire usted, en cuanto que usted lo haga llegar ahí, el salario medio ha cambiado. Esto es una carrera interminable hacia lo imposible. El salario medio, si usted sube el extremo bajo, el salario medio sube inmediatamente, todo otra vez. No, se podría hablar de la moda, tampoco me gusta, es mejor hablar de cestas. Eso es que y participé en
en un estudio que se hizo en el Parlamento Europeo reclamando eso. La moda es el salario más frecuente. Es verdad que como el salario mínimo en España es pequeñito, no afecta a poca gente directamente, no son muchos, pues el salario más frecuente, aunque usted esto a su 60% más o menos se va a mantener ahí, que no sé cuál es. Pero no es lo más prudente ni en época inflacionista, ni sobre todo cuando tienes muchísimo paro, porque ahí lo que no puedes es falsear un precio, porque está ligado a la productividad del trabajador. Entonces esto afecta, eso es también lo malo, afecta sobre todo al desempleo juvenil, porque es el... Que por cierto que es el que lideramos los en Europa. ninis, vamos, ejemplo no preparado, porque claro... Oye, yo te voy a contratar para llevarme las maquinarias. Si te van a llamar las maquinarias por tanto dinero, bueno, ya cierro la empresa, ¿no? Y fíjate, mientras nosotros hacemos eso en España, países vecinos, lo comentábamos ayer con un mapita que preparamos, en el caso portugués, impone o vuelve o recupera una tarifa plana para los impatriados. Es decir, toda aquella economía sumergida que o bien se sumerge en España o bien sale de nuestras fronteras, pues se va a ir a otros países. De nuevo vamos a sufrir, claro, como nos pasó yo creo a nosotros más o menos en la época en que salimos de la universidad, que muchos nos marchamos fuera, porque aquí no había trabajo o el que había estaba muy mal pagado, pues otra vez, ¿no? La generación millennial otra vez a sufrir desempleo juvenil, tasa, como comentaba antes, que encabezamos en toda la Unión Europea. Y es una tristeza. Pero bueno, ya puedes pedir los 400 euros para copas, conciertos... Pero no para los toros. No para los toros, no. Puedes... Pero por lo visto hay muchísimas dificultades de tramitación burocrática para la hora de acceder a ese bono. Pero por supuesto. Sí, es verdad que no se han concedido. El presidente del gobierno sale a la calle y dice que él que nos ha dado 140.000 millones de euros de ayudas europeas. Porque eso, vamos, todos los días nos lo cuenta. 9.000. Sí. En su cabeza 140.000, 9.000, y no van a venir ni uno más. Y encima han hecho la culpa a los funcionarios. Y algunas se han devuelto, ¿eh? Y no los ejecutan. No, vamos a ver, es que vamos a ver, el problema es el siguiente, que es que la vinculación con los hitos, no con los proyectos, sino con los hitos de exigencia, porque de los 140.000, 69.500 son gratis a no devolver, 70.500 son a devolver con un magnífico interés hasta el año 2054. Lo que pasa es que en lugar de vincularlo, como se hacían hasta ahora las ayudas europeas, a proyecto ejecutado, que entonces te lo pagaban inmediatamente, lo que hay es unos hitos de compromiso de reformas, que son pensiones, impuestos, que no han hecho ni una, porque son todas en sentido contrario exactamente a la política de este gobierno. ¿Y sabéis quién también...? Y no va a llegar ni un euro. Entonces, ¿qué han dicho? Que la culpa es de los funcionarios que no los pueden tramitar. Y hay que aplicarlos en los PERTE. España ha aprobado 13 PERTES, pero realmente ha aprobado hay uno. Porque el gobierno de España puede aprobar lo que le salga de las narices, pero luego tiene que aprobarlo la Comisión Europea. Y el único PERTE aprobado por la Comisión Europea es el del automóvil eléctrico. Todos los demás, el de la agricultura, el de las pilas, todos han sido, todavía no está ninguno aprobado. Por lo tanto, no existen. Entonces tú pides las ayudas, que además encajan perfectamente en la tipología de lo que el Parlamento Europeo aprobó, que no son ayudas de supervivencia, son ayudas de inversión y de transformación. Es decir, que es que inviertes en una situación de crisis, por eso faltan proyectos, encajas perfectamente, te lo dice la administración territorial de turno, te lo dicen en el ministerio y recibes exactamente 0 euros. Y va por las calles contando que nos ha traído 140.000 millones. Pero vamos, completamente de acuerdo. Ahora, desde el principio se dijo, y recuerdo que hasta él era un poco consciente, porque dice, sé que los va a requerir. Desde el principio se dijo, y también es verdad, no es que sean incompetentes, sino que la administración española no tiene la capacidad en absoluto de gestionar esos 140.000 millones. Y desde antes que no Y desde hace muchísimo tiempo, porque todos los años hemos devuelto dinero que nos venía de Europa. Y hay que añadir a lo que decía doña Patricia, lo que decías tú, que lo de la inversión extranjera que se va así, también en gran parte por la inseguridad jurídica. Claro. Sobre todo a nivel empresarial. ¿Qué va a pasar aquí? El señor que está hoy en la SER... De hecho, grandes consultoras, perdóname que añade... Antonio, el que se apoya en los asesinos para seguir gobernando, el señor Antonio. Nos contaba, vamos a montar aquí la fábrica de chips mundial con 11.000 millones de euros de inversión. Una fábrica que quiere Francia y Alemania. Y resulta que los 11.000 millones nos los tienen que dar Francia y Alemania.
¿Alguien se piensa que nos van a dar los 11.000 millones los franceses y los alemanes para poner la fábrica que quieren ellos? No, pues nos lo cuentan todos los días que nos van a poner los chis. ¿Sabéis también quién está muy enfadado con el gobierno? El consejero delegado de Repsol, porque además indicaba este fin de semana que claro, que había sufrido un hachazo fiscal porque recordemos que dentro de las medidas que aplicó el gobierno sobre los 2 gravámenes nuevos, tanto al el 4,8% a esas comisiones de los bancos y el 1,2%, que es el que tiene ese porcentaje, ese gravamen que le han puesto a los beneficios extraordinarios, pues el CEO de Repsol indicaba que no se podía permitir, porque sí que tenía razón en una cosa, y es verdad que se podría haber también aplicado otros impuestos a, por ejemplo, las farmacéuticas, que sí que han obtenido muchísimos beneficios a raíz del COVID, o a otros sectores, él aludía a otros sectores que también se habían beneficiado con respecto a la pandemia que sufrimos. Indicaba también y alegaba que no iba esto en contra de los ricos, esos impuestos, sino que iba en contra de la actividad empresarial. Pero lo curioso de este caso es que nos encontrábamos otra noticia, y es que ha invertido Repsol este año 600 millones de euros en hacer varios puertos, específicamente 4 por España. El primero, en A Coruña, es un proyecto para trasladar los tráficos de crudo al puerto exterior de Punta Langosteira, con una inversión de 126 millones de euros. En segundo lugar, también en Bilbao, eran 3 proyectos. El primero, se invertirían inicialmente 60 millones de euros para levantar una de las mayores plantas de todo el mundo para producir combustibles sintéticos con 0 emisiones netas a partir de hidrógeno renovable. La segunda, liderado también por Petronor, y consistía en la construcción de una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos que costaba 20 millones de euros. El tercero, el corredor vasco de hidrógeno, que suponía también una inversión de 1.400 millones de euros, porque van a participar 130 empresas. Seguíamos con Tarragona, otro proyecto que incluía a su vez otros 11 proyectos que sumaban 259 millones de euros, y Cartagena, para construir la primera planta de biocombustibles avanzados de bajas emisiones de España, que supondrían 188 millones. ¿Todo esto por qué? Porque Repsol lo que quiere es aspirar a ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050. Sí, está muy bien, pero el problema es que encima te penalizan las inversiones en las que teóricamente tendrías que hacer, por el afán confiscatorio del gobierno, que es mentira todo lo que dicen que están haciendo. Lo que están haciendo es sobrevivir en el poder, y para eso les vale todo, y son incongruentes totalmente. Pero lo que tampoco podía ser, como intentó en su día Iván Redondo, es que se repitiera el plan E y que las ayudas europeas sirvieran para que, en aquel momento sirvió para que las grandes constructoras españolas compraran a las constructoras europeas, a Bosch en Austria, Jotiev en Alemania, se quedaran con las concesiones de los aeropuertos de Europa con el dinero que venía de Europa, y ahora resultaba que las energéticas Repsol, Iberdrola y Endesa, aunque Endesa es italiana, con las ayudas europeas eran las que se iban a convertir en las líderes europeas, haciendo la competencia a las francesas, a las alemanas. Claro, claro, lo han parado todo, porque es que era absurdo. O sea, es que no se puede ser tan frívolo, porque claro, Pedro Sánchez está acostumbrado a que como él construye la realidad, en España le sale bien, pero es que no puedes ir construyendo la realidad del mundo. Y cuando va por ahí fuera, va dando regalías. El ridículo que se ha hecho con Ucrania y el envío de armamento y de ayudas es total. El incumplimiento ante la OTAN de las partidas presupuestarias, que ayer ya nos recordó Yolanda Díaz, que en el techo de gasto no está incorporado el incremento de las partidas presupuestarias de defensa, que es el compromiso que la mujer de Sánchez con Biden entre tócame aquí, agárrame allí, debieron de llegar durante la última cumbre de la OTAN, y vamos en incumplimiento tras incumplimiento, quedando como cagancho en el resto del mundo. Y yo tengo que ir explicando por ahí que los españoles no somos así, que es la desgracia que tenemos del presidente de gobierno, porque vas pidiendo perdón por el mundo ante semejante representación. Bueno, los españoles... Esta es la situación en la que estamos en este momento, en el que el consumo, ¿cómo afecta a las cosas? Pues claro, el consumo ha pasado que los españoles, cuando van a comprar comida, el 50% ya lo compran como marca blanca o marca de distribuidor. Antes era el 32, 33%. Esa diferencia de 18 puntos, de 15 puntos, supone que hay un 15% de empresas que han dejado de vender su producto, que son un 15% de empresas que van a cerrar. Esa es la realidad. Y que lo vamos a ir notando mes a mes. La falta de dinero, el aumento de los precios, y claro, hoy es 1 de septiembre y a mucha gente ya se le está haciendo largo el mes.
Si os parece, vamos a cambiar al caso de los ERES, porque en el mes de septiembre va a empezar con el juicio a la Audiencia de Sevilla sobre esas causas que no estaban ligadas a la macrocausa de los ERES y que suponen ya pues, un traspase de 1,5 millones de euros. Pero va a entrar en detalle en esta noticia María Vallejo. Muy buenos días. Sí, muy buenas, Ana. Arranca hoy el nuevo curso político, pero también el curso judicial, y lo hacemos con el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia, los ERE. Y es que el PSOE andaluz vuelve a estar contra las cuerdas al conocerse una nueva investigación. Estamos esta vez ante una nueva concesión de 1,5 millones de euros que habrían sido destinados supuestamente a la compra de droga, alcohol y antigüedades. Y es que el que fuese director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, fallecido hace 2 años, le habrían concedido tal cantidad de dinero a su chofer, Juan Francisco Trujillo. El juicio tendrá lugar durante este mes de septiembre en Sevilla, pero en cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 de inhabilitación y el pago de casi 1,5 millones de euros como indemnización a Trujillo. Y es que el caso de los ERE genera cada vez más polémica, ya que en medio de las investigaciones se ha conocido que la familia de Griñán ha solicitado su indulto, un hecho que no convence al actual líder del PSOE andaluz, que ya ha adelantado que no lo firmará. Y es que el código ético del partido les impide respaldar medidas como esta para los políticos condenados por corrupción, como este es ese caso. Y no solo eso, sino que según este mismo código, los cargos públicos se comprometen a no solicitar su propio indulto. Sin embargo, el PSOE no es conocido por cumplir sus promesas. Estamos, Ana, por tanto, ante un caso de corrupción que no deja de crecer y crecer. Muchísimas gracias, Marien. Es que son cientos las macrocausas que están separadas, bueno, las causas que están separadas de esa macrocausa de los ERE. 1,5 millones en juerga. Sí. O sea, yo pensaba que el caso de la FAFE, ¿os acordáis? La Fundación Andaluza de Formación y Empleo, ¿no? Creía que era el único caso realmente en el que se había invertido en prostitutas y drogas y copas y demás, en juergas, que eran miles de euros, pero es que 1,5 millones. Es decir, a través del chofer, además. Recuerdo que No, el encargado era el chofer, pero vamos a ver. Felipe González, en la repugnante carta que mandó este agosto defendiendo a Griñán, y a ninguno más de los encausados, que a Manolo Chávez lo dejó a los pies de los caballos, porque debe de ser un golfo impenitente, nada honesto, y no pone la mano por el fuego nadie, porque es una carta excluyente y exclusiva para Griñán. Que mi pregunta es, ¿qué debe saber Griñán o los entornos de Griñán, de ya que no se quedó en ningún euro, a dónde fueron o quiénes lo tienen, para que todos estén con carácter preventivo pidiendo un indulto para que no entre en la cárcel? Porque es verdad que si Griñán no se ha llevado 1 euro y lo mete en la cárcel, como no tiene nada que perder, pues no tiene nada escondido, puede contarlo todo. Y entonces aquí a algunos se debe de llevar un susto. Entonces estamos en como salvar a Wally o salvar al lince ibérico, salvemos a Griñán. En una maniobra muy torpe, y eso que mira que Felipe es abogado y muchos de los que están defendiéndole son abogados, porque decir que se va a pedir el indulto antes de que se hagan públicas las sentencias es un incentivo para los 3 jueces que están diciendo que lo condenen, para que en la redacción de la sentencia argumenten judicialmente de una manera que el indulto sea muy difícil de aplicar. El ridículo que es la petición previa del indulto es terrible, pero además cuando escuchas que es que él no se ha llevado 1 euro, hay tanta cantidad de antecedentes en las cárceles españolas por el invigilando, y si no empezamos por Mario Conde y seguimos por tantos más, que por el invigilando de Griñán son 680 millones, se tiene que ir a la cárcel de cabeza. Y cuando dices, es que no se ha llevado 1 euro, dice, pero bueno, es que hubiera sido mejor que se lo hubiera llevado, para gastárselo en putas, cocaína y mariscadas, por lo menos que no sean imbéciles, que se lo queden, porque es que es más honorable que gastárselo en cocaína y putas. Entonces, yo el argumentario no entiendo nada de lo que está pasando, y lo único que pone a los pies de los caballos es el sistema judicial. No, sí, eso por supuesto. Sí. A ver, porque a lo mejor me va a poder contestar. Yo conozco muy mucho, y ya me fui amiguísimo, de Manolo Chávez. Bueno, trabajé muchos años con él, jugué al frontón con él, viajamos y tal. Personalmente yo no vi, no sé si después se convertiría, que no lo creo, no vi un chorizo. Y desde luego, y no creo, es decir, yo creo que es posible que, vamos, seguro que la sentencia sea justa, porque se le condena por la manera de gobernar y por haber permitido, será vigilando o será indicando. No, la verdad es que no se le ha condenado por llevarse el dinero, o sea que eso no es excusa. Es decir, no es que no se han llevado nada, no, si no se le han condenado, desde luego a él no se le ha condenado por llevarse el dinero.
pero no conozco a Griñán nada, o muy poquito, estuve reunido un par de veces con él, o muy poquito, y no sé, la diferencia que a lo mejor justifica, porque además Felipe González se lleva, desde el impacto de la tortilla, que la foto de la tortilla, que ella se va divinamente con Manolo, y Alfonso también, por cierto, y él era el árbitro cuando Alfonso y Felipe se peleaban. Pero a Griñán sí le han condenado a cárcel, y yo creo que eso es lo que justifica que se pida el indulto, pero que Felipe González haya escrito una carta solo hablando de Griñán. Pero vamos a ver, es que es alucinante. Entonces, yo quería casi preguntar ahí, ¿no? ¿Por qué a Griñán? ¿Qué hay de más grave que lo que haya hecho? ¿Sabes? Sí, haber sido consejero de Hacienda. Claro, El problema es que él es el caudal responsable del público. presupuesto, O sea, que él y el mecanismo. ha tenido responsabilidad directa sobre el en presupuesto, la- porque el mecanismo de sacar 200 millones al año y derivarlos sin control en el presupuesto lo hace el consejero de Hacienda. Por eso los que han sido consejeros de Hacienda están condenados a cárcel, y el presidente, por presidente no, se le condena por consejero de Hacienda, que lo fue. Ya. Claro, lo que pasa que es que no ¿Es sale de penal? dinero. Es que Rosalía Bárcenas lleva 2 años en la cárcel sin tener ni una cuenta, ni un euro, ni haber recibido nada, sino porque su nombre aparecía escrito a mano en un papel que tenía Luis Bárcenas. La señora lleva 2 años en la cárcel. La consejera de Turismo de Valencia, por la adjudicación de los stands por un presupuesto que ni siquiera llega al 1%, más bien a 0,1, pues son 290.000 euros del stand de Fitur a las empresas de Paco Correa por haber recibido un bolso de LOEF, está condenada a 9 años de cárcel por una adjudicación, por el mismo delito de malversación de caudales públicos que se le aplica a Griñán, por un importe... O sea, Griñán está acusado condenado por malversación. de caudales, claro, Por malversación. claro, cosa porque no es que está si Manolo, todo el ya. presupuesto lo desvías, es una malversación de caudales Ya, de públicos. acuerdo, sí. Ya, claro, cuando tú ves que y eso es una choriza, que no hay indulto, que tienen que estar en la cárcel, que además todos y siguen siendo chorizos hasta la vida, y ahora hay un señor que ha consentido una malversación de 680 millones de euros, que no se saben dónde están, que la que hoy es ministra que nos está haciendo los presupuestos es la que se encargó de que se bloqueara la capacidad de reclamar penalmente y judicialmente o administrativamente esos 680 millones a los acusados. Es decir, que el actual gobierno de España, la ministra de Hacienda, es la encargada de que los españoles nos quedemos sin los 680 millones de euros que se robaron. Hay que darles el indulto, porque es que la corrupción es de derechas. Claro. Es que además el problema es el criterio yo no moral que defiendo que se dé tienen, indulto. porque se lo merecen, porque todo lo que hace la izquierda está bien, es legal, es por el pueblo, es decente, es ético, y todo lo que hace la izquierda es corrupción, robo, extorsión y expropiación. O sea, no se puede tener una visión, ser dirigente político, con una visión tan torticera. No tan sectaria. Tan sectaria, porque no es democrático. No, claro Es decir, que no. ya está bien de la izquierda democrática, esta izquierda no es Y que se democrática. doparon para todas las elecciones con esto, pero claro, ¿cuánta gente ha comido de esto, no? No, este Y, PSOE... claro, 37 años en la Junta, normal, bien. pero claro, o sea, de estas cosas... Ahí ya te estás metiendo con el antiguo PSOE. Sí, evidentemente, Pero bueno, a mí me parece y lo peor muy de mal... todo esto, que no lo estamos diciendo, es que Feijóo cuente con la aquiescencia de Feijóo, que no le parezca para tan el mal. indulto. Claro. Ah, No, no lo O sea, sabía. que Tiene estamos interés en verle en la intentando... cárcel. No lo ha Feijóo- criticado Feijóo ha directamente. matizado, es decir, la declaración de matizado Feijóo es que es Lo ha como persona yo no quiero que nadie, y es verdad, eso le parece muy bien, lo Pero ¿y por convierte qué tiene que andar matizando nada? La persona que se Pero vamos a encarga ser- del... Esto es verdad que es un eterno debate, ¿no? Entre unir lo personal y lo político, Claro. pero la persona que se encarga, en este caso, de utilizar la res pública, la cosa pública, en concreto los caudales públicos de Hacienda, ¿cómo que me tiene que caer bien como persona? Ok, ¿Qué más como da? ya se sabe, No, pero vamos a- si lo que hay que enjuiciar es la cuestión política, y estos señores de facto, en concreto uno de ellos, han robado. Pero no es la cuestión Han política, robado. lo que hay que Y cómo juzgar el es la principal cuestión líder de penal. la oposición Exacto. no La puede política no. Lo que en hay que fin, gestionar es la hacer gestión penal. unas declaraciones mucho más críticas con el mayor robo de dinero público de la democracia de España. No se Vamos mete a ver, ningún hay charco, una- Feijóo. hay una Y cosa tampoco que se es mete clara en de el la tema del justicia. aborto, porque tampoco ha querido comentar nada. Pero Y de un hecho- segundo para terminar esto. Vale. Es que aquí tengo la página del programa electoral del PSOE, que cuando se hizo estaban todos los casos Gürtel, Púnica, todos los del Partido Popular. Y el programa electoral del PSOE, de Pedro Sánchez, dice: la defensa de lo público,
Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género, convirtiéndolo en un instrumento que solo se aplique de forma excepcional y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad. Incorporar la necesidad de su motivación Eso lo hemos dicho, y acentuar la información a las Cortes en la Generales sobre los indultos concedidos. Sí, sí, está claro, eso es Podrían conocido. promover una Sí, reforma eso lo entonces, hemos, de la ley de indulto cuando ha para que hablado no Marín se considere Vallejo ese lo ha tipo de personas. comentado en el resumen que llevamos sobre este caso. Es que este es el punto electoral. Lo lleva en el programa, porque entonces quedaba muy bonito. A los políticos no se los puede indultar porque hay que ser ejemplar y ejemplarizante. A ver, venga. Políticos del PP. Claro, y a los políticos Otro de Vox, gran a los problema políticos con de- la lectura que acabas de hacer, la Sí, claro. vinculación con el programa político de los partidos en España. Ahora Otra lo de que las dice cuestiones es que habría solo que quiere centrarse mejorar. en temas como la economía. Y entonces pero- esto lo ha sacado el periódico Hispanidad, Rajoy. donde decía y hacía esas alegaciones de que ya en el mes de mayo fue cuando Feijóo indicaba que no iba a derogar ni la ley del aborto, ni la actual, ni la aprobada hace 12 años. Y sigue en esa línea. Poco a poco pues se va viendo cuáles son al final sus temas más fuertes, los que quiere hablar con el presidente del Gobierno, que es el tema de la economía y la energía. Pero nos encontramos con el Telegram de Julio Ariza, donde ha subido una entrevista de la cadena SER de Ayuso. No, sobre... esa ha sido esta mañana Sí, Carlos esta mañana, Alsina claro. En Onda Cero. En Onda Cero, perdón. Sí, porque eras en más... No, en no, más- Más de vamos a uno. ver. En más de En la uno. SER estaba el presidente, Y luego Eva en Pronovis Ayuso. Es que como ya el presidente ha ido tantas veces Estaba a la Antonio, cadena vamos. SER, tenemos la cadena SER ya metida en la cabeza, pero sí, efectivamente, ha ido a Onda Cero al programa Más de Uno y ha tenido esa entrevista que van a ver en el Telegram de Julio Arizo y que me ha pedido que por favor que la vieran los espectadores, que accedieran al canal de Telegram y que el lunes él la comentaría en mesa porque la verdad es que es digna de escuchar y hacía referencia también al aborto y dejaba una postura muy clara por parte del PP. Entonces Julio Ariza el toro para que la puedan ver si quieren ya adelantarse. Y seguimos con... ¿Puedo decir una mini cosa? Sí. Que cómo puede haber, es que esto es un gran problema que tiene el Partido Popular, que hay como muchísimas, dentro del mismo partido, muchísimas visiones diferentes sobre muchísimos temas diferentes. Es aglutinar tanto que al final defiendes la nada, ¿no? Porque al final si eres tan relativo... Bueno, yo estoy en el PP, pero pienso que el aborto es un derecho. Yo estoy en el PP, pero pienso que el aborto es un asesinato. Eso no es reconciliable. Y están en el mismo partido y deberían determinar Bueno, una es una postura. forma de hacer No, política. no, claro, no, que no, cada no, no, partido. muy importante. Vamos a ver, cuando tú en un espacio político mezclas liberales, demócratas, cristianos, social, confusos y no sé de dónde vengo, bueno, no, oye, que es lo que hay. Y hay un espacio tan grande, la posición oficial es que ya se puso el recurso y se espera el constitucional. Yo he oído la entrevista Exacto. en directo esta mañana y la posición de Isabel Díaz Ayuso, le han preguntado sobre que los padres no tengan conocimiento respecto al aborto y lo que ella ha dicho es que los padres deben de ser informados, pero que la opinión de los padres no debe ser vinculante. Condicionante, justo. Bueno, pues, y ese es un debate sobre la autoridad de los padres, hasta cuándo tienen de verdad mandato en plaza. Pero ella lo que ha dicho es que los padres sí deben de ser informados, pero no es vinculante. La decisión de los padres no es vinculante para la niña. Es decir, que no manda sobre el niño hasta los 18, sino ya hasta Luego los la patria 16 o potestad los- ha quedado Vamos a ver, totalmente la patria viciada. potestad queda totalmente, que ya existe, Sí. totalmente desvinculada, pero es muy divertido. Tú no puedes hacerte un tatuaje teóricamente. No, ni un piercing, Ni un tampoco en la piercing, farmacia sin la tienes que- autorización de tus padres. te lo tienen que Ni ir a una autorizar tus excursión padres sin sentido. para- del colegio. Bueno, bien, pero si de eso está el mundo lleno Esto va de esto, sinsentidos. sí. Pero si No, pero esto va yo creo que en el camino de luego a votar, porque ya lo llevan diciendo mucho tiempo, el que voten los menores de 18 años y para poner a lo Exacto. mejor esa línea de los 16, el permitir que ya las mujeres tomen esa decisión tan importante en su vida. Mira, yo viendo a los chavales de 18 años, yo creo que subiría la mayoría de edad a los 25. Porque como se están emancipando a los 40. Bueno, sí, ya tenemos ese cálculo, tiene razón. Y el mayor enemigo sobre la autonomía personal es el teléfono móvil. Es decir, yo no sé cómo hemos sobrevivido los de mi generación, que si tenías que buscar, en algunos pueblos hasta un teléfono público que estaba cerrado, pero si no tenías que buscar una cabina de teléfono. Ahora encuentras señores hechos y derechos, supuestamente, que han hecho una carrera, que les pasa nada, cogen el teléfono y es papi, no me jodas. O sea, el teléfono móvil... Pero lo que ha dicho Miguel me parece interesante, si puedo comentar. Por cierto, que me parece inteligente la actitud de Feijóo sobre la ley del aborto. No estoy hablando del aborto, estoy hablando de la ley, que para mí es bastante mejorable en algunos aspectos.
Digo uno, por ejemplo, a mí me parece que la píldora del día después, como poco, tiene que ser recetada por un médico si tiene tan malas consecuencias potenciales, ¿no? O sea, que sea gratis me parece muy bien, pero vamos, que esté bajo vigilancia médica la persona, porque después puede ser peor el referido de la enfermedad. Pero es que luego si hay un problema, ¿a quién van a responder esos Claro, niños? Porque si tienen la tutela judicial cambio, efectiva de sus padres, pues, los padres tienen la responsabilidad de ese niño hasta que cumpla los 18 años, pero claro, tienen también una serie de obligaciones. Entonces, esa tutela judicial efectiva aborda muchísimos temas que no solo es que el niño pueda permitirse hacer una cosa o no, claro, sino que luego quien va a tener responsabilidad de ese niño son los padres. Y porque eso tienen que espero cumplir que una serie de obligaciones ante la ley. Eso espero que se mejore en el trámite. Pero lo que decía Miguel era, claro, en un partido cabe todo, pero eso es la historia de los partidos de centro moderno. Es decir, tienen que abarcar un amplio... Claro, pero políticamente te interesa para gobernar, pero si tú tienes unas ideas, esto está bien, esto está mal, tú no puedes, te tienes que situar en un lado. Bueno, yo no creo que la mayoría de los votantes del PP piensen que el aborto sea un asesinato, que pueden Ganaron pensar las elecciones con mayoría absoluta diciendo que lo iban a derogar. No, por eso, pero no por eso. No, lo que bueno, pero lo que quieren es una buena ley. Ahí. A lo mejor los plazos, yo, por ejemplo, me gustaría que el plazo, después de haber feito una ecografía, difícilmente pasaran de mes y medio y tal. Pero no es la mayoría de... Yo no creo, Román, y vosotros sabéis más que yo, porque yo nunca he votado al PP, pero no creo que la mayoría esté en contra. Debate tan apasionante, pero es que tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, que es el inspector de policía y además portavoz de la revista digital H50, que nos va a hablar sobre las bandas latinas. Porque hemos visto cómo este fin de semana también ocurría en Alcalá de Henares, pues esa disputa, esa reyerta. No se sabe si al final hubo un tiroteo o no, porque desde el ayuntamiento decían que eso no fue así, pero los vecinos lo aseguran. Muy buenos días, Serafín. ¿Qué piensa sobre este aspecto? ¿Qué ocurrió exactamente en Alcalá de Henares? Si nos lo puede aclarar. Y luego le preguntaré también sobre las bandas latinas. Bueno, hay versiones, buenas tardes, buenos días, perdón. Hay versiones contradictorias, evidentemente. Es cierto que la policía emitió fogueo para dispersar a las personas que estaban allí. La UPR emitió fogueo, balas de fogueo para imitar sonido, es más bien más que balas, sonidos de fogueo para dispersar a las personas. Y esto es lo que argumenta por parte de oficial, por parte del ayuntamiento, de que efectivamente no hubo disparos. Lógicamente, al no intervenirse armas, no podemos aventurar que los usuarios, que en este caso las personas que allí se encontraban, efectuaran algún disparo, y estos disparos posiblemente a ciencia cierta se debieran a estos fogueos de la Policía Nacional. En cuanto a lo que vi y en cuanto a lo que estamos viendo, mire, hay una palabra que puede definirlo y eso es evidente: delincuencia organizada. No se puede hablar solo, repito, no se puede hablar solo de un grupo de jóvenes que tenían ganas de fiesta y en un momento dado causaron disturbios. La forma de enfrentarse a la policía, la forma de realizar métodos de guerrilla urbana, la forma de incendiar contenedores y que 4 policías resultaran heridos, evidentemente demuestra cierta organización delincuencial. No estoy hablando de grandes mafias, de grandes organizaciones, pero sí de pequeña delincuencia, en este caso juvenil, organizada. Si a esto le añadimos que evidentemente hay bandas juveniles o bandas latinas, porque ahora hay que llamarlas bandas juveniles, en Madrid, lógicamente y posiblemente se deba a la incidencia de estas, de alguna manera. No tanto estos sucesos y altercados de estas bandas, porque hace unos años a lo mejor podíamos escuchar 1 o 2 en la radio, nos chocaba mucho porque era algo que no estábamos acostumbrados a oír, pero es que este año, durante los primeros meses, han ido sucediendo más continuamente, pero es que ahora, en estos meses cercanos al verano, ha sido casi continuo, o sea, casi diría que semanal. Evidentemente es el leitmotiv. Mire, ahora mismo tenemos entre 400, 500 pandilleros de 4 pandillas, de 4 bandas organizadas. Ahora mismo en Madrid tenemos los Latin King, los Nieta, pequeña incidencia, unos 80 o 90 integrantes, pero tenemos los Dominican Don't Play y los Trinitarios, a quien se les achaca, por cierto, esta incidencia delincuencial en Alcalá de Henares, a los Trinitarios. Y puede haber entre 100 y pico, 200 de Trinitarios y Dominican Don't Play. Hay que decir que son meros imitadores de las auténticas bandas latinas, las auténticas bandas que existen en países latinoamericanos,
cuyo factor predominante es que tienen un territorio, que dominan, que controlan un territorio. Pero estos meros imitadores, estos burdos imitadores, estos niñatos delincuentes, sí que son muy violentos. Y esto hay que decirlo, y además hay que decirlo públicamente. No se han asentado en un territorio porque no tienen territorio, no han triunfado, pero sí que son muy violentos y existe una gran delincuencia por parte de ellos ahora mismo en España. Hemos tenido hechos graves y no me parece que Alcalá sea lo más grave. Han estado relacionados con prostitución de menores hace muy poco, han estado relacionados con pequeño tráfico de drogas, han estado relacionados con lesiones, con algún homicidio. Esto es lo verdaderamente grave y alarmante. O pena también, hay que decirlo, de lo que pasó en Alcalá, no quiero minimizarlo, pero desde luego su incidencia está siendo a partir de la pandemia bastante importante. Sí, porque tengo entendido que el Tribunal Supremo, creo que fue en el año 2015, cuando consideró que las bandas latinas eran una organización criminal, pero cuando estuvimos viendo el caso, que lo has indicado, que fue el homicidio donde el juez de la Audiencia Provincial, Antonio Pedraz, indicaba que los que habían perpetuado, los sospechosos de este homicidio, eran pertenecientes a la banda de los Dominican Don't Play, que habían matado a uno de los integrantes de la banda Trinitarios, no lo consideraron como una organización criminal. ¿Por qué? Porque hay bandas latinas que todavía no son consideradas organización criminal, solo son los trinitarios. A ver si nos puede explicar esto mejor, porque por lo que pude entender, como que se seleccionan diferentes bandas y no todas de ellas pertenecen a organizaciones criminales. No, en principio además está muy bien informada. Ha habido incidencia a partir de la Policía Nacional, una especialización de la Policía Nacional a través del grupo de tribus urbanas y en segundo lugar la sentencia a la que usted muy bien ha argumentado. Todas estas bandas, repito, todas estas bandas han sido consideradas organizaciones delincuenciales. Por tanto, por el mero hecho de pertenecer a cualquiera de las bandas que he citado, ya se puede detener a esa persona, ya está cometiendo esa persona un delito porque pertenece a una organización delincuencial. Estos dos han sido los puntos claves para combatir estas bandas, que tuvieron especial incidencia con unos 800, 900 pandilleros en España, en Madrid, en el año 2006. Y es cierto que han ido bajando hasta los 400 y 500 que tenemos ahora, pero ha habido muchos menos, por ejemplo, en el año 2016, 2017, con especial incidencia por parte de la Policía Nacional y por parte de los jueces, que bajaron a unos 200 o 300 y ahora están repuntando. Por tanto, el mero hecho de pertenecer a una de estas bandas se está cometiendo ya el delito de pertenencia a organización criminal. Con independencia, y usted también lo ha puntualizado bastante bien, que muchos jueces no acaban de entenderlo, que muchos jueces, por mucho que le digamos en los atestados policiales que efectivamente estas personas forman parte de una organización delincuencial, que tiene una estructura orgánica, que tiene una estructura piramidal, que se dedican a cometer delitos, que están así o que han pertenecido durante un tiempo, que permanecen durante un tiempo, en definitiva, y que están plenamente organizados, los jueces no acaban de entenderlo, no acaban de creerlo. No es el problema de que estas bandas sean organizaciones delincuenciales, sino que los jueces no acaban de entender que efectivamente muchos de estos miembros pertenecen a estas organizaciones. Y una última pregunta, ¿por qué tanto en Madrid y no en otras comunidades autónomas? ¿Por qué se focalizan en determinados puntos de España? Es que existen prácticamente en todas las grandes ciudades. Hay incidencia también en Barcelona, hay incidencia muy organizada, por cierto, y muy peligrosa en Bilbao, alguna incidencia también en Valencia. Lo que pasa es que en Madrid, es cierto y hay que reconocerlo, es donde más pandilleros que pertenecen a estas bandas existen y donde más cometen delitos, donde más incidencia mediática también tienen, pero están repartidos por toda España. Pues muchísimas gracias, Serafín Giraldo, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del programa. No se vayan, que enseguida estamos con ustedes. 20 de la tarde y tenemos con nosotros a Eduardo Morán. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Morán, ya de nuevas. Nos vas a explicar la importancia, ¿no?, de revisar esa visión. El colegio empieza ya dentro de nada, la semana que viene, y entonces tienen los niños que acudir a la óptica para que le revisen esa visión, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante? Nosotros en septiembre siempre decimos que es el mes de los estudiantes, ¿eh? O sea, la mayoría o mucha parte de culpa tiene una mala visión en el fracaso escolar. O sea, cuando los niños no tienen un rendimiento bueno a nivel visual, muchas veces pues no asimilan los contenidos, no se fatigan, bueno, muchas cosas. Entonces, en principio, septiembre es el mes en el que, igual que hacemos promesas de ir al gimnasio y esas cosas, tenemos que pasar por la óptica.
Tenemos, y sobre todo estudiante tiene que revisarse la vista, no solo que veo bien, que veo nítido, sino que rindo bien, porque vamos a trabajar a una distancia muy cerquita durante los próximos 8 meses, 9 meses, y necesitamos que el rendimiento sea bueno. ¿Y cómo podemos detectar que nuestro hijo no ve bien? O sea, aparte de ese rendimiento, porque si ya para prevenirlo, ¿cómo podemos saber que tiene a lo mejor algún síntoma? En los más jóvenes muchas veces es que los síntomas de que guiñan los ojos, se acercan, se quejan del dolor de cabeza, se fatigan. Son las más habituales. Los profesores, que son aquí muy importantes, ven que la postura de trabajo del niño no es la habitual de los demás. Entonces simplemente, oye, pues ves y que vaya a la óptica y que el optometrista le haga una revisión en ese sentido. La verdad es que es lo que comentaba, muchas veces no es no ver bien de lejos, que muchas veces es, sino no rindo bien en cerca, que es donde está el problema. Y, por ejemplo, ¿cuánta frecuencia es la que tendría que pasar para revisar la vista? Claro, viendo bien todos los años. O sea, los estudiantes en edad de estudio, septiembre, como digo yo, es su mes. Igual que cuando decimos que empieza la jornada de salida, que los conductores tienen unos meses más importantes porque se va a salir más en coche y vamos a conducir más, o en otros casos, el mes de septiembre realmente el tener el sistema visual controlado, que sabemos que rendimos bien, o sea, no se gradúa, simplemente se tiene que ver la acomodación, el enfoque, que no se desvíe el ojo, o sea, que rindamos bien, que podamos estar trabajando durante muchas horas, que ahora estamos delante de las tablets, que los filtros que tengan los cristales sean los adecuados para si se necesita graduación y si no se necesita, mejor, o sea, quiere decir que en ese sentido, pero sí, anualmente es muy bueno y, como hemos dicho, siempre este mes es el ideal. Y la última pregunta, para educar y concienciar a los más pequeños, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los padres? Nosotros decimos muchas veces que no se les puede ya retirar, porque vivimos en un mundo digital y el que las pantallas y las tablets, todos los padres estamos diciendo que estamos todo el día. Hasta hace poco, cuando dejábamos de estudiar o dejábamos de trabajar, las actividades las hacíamos de lejos, mirábamos, aunque sea la televisión, miramos de lejos. Ahora cuando se descansa, pues se coge la tablet o el móvil y se juega en redes sociales, en cualquier cosa. Entonces, estamos demasiadas horas trabajando en cerca y el ojo tiene 3 mecanismos de defensa. O me duele la cabeza, me molesta, entonces dejo de hacerlo, o me adapto, que es los miopes, que se enfocan a esa distancia, o, ya le digo, o bajo el rendimiento y digo, pues no me gusta estudiar, no soy muy habilidoso en el estudio, y es porque no estamos bien adecuada nuestra visión al trabajo que tenemos que hacer. Pues además, ¿sabes lo que hay que decirles a los espectadores? Que si se apuntan con el Club de Amigos van a tener unas promociones, es decir, una revisión específica del rendimiento visual del estudiante, un 30% de descuento en gafas graduadas, un 15% de descuento en lentes de contacto y un 1×2 en audífonos. Así que ya lo saben, llamen al número que aparece en pantalla para poder concertar esa cita con Clínicas Moran, pero también para hacerse del Club de Amigos al 901-616-2464 y al número que aparece en pantalla 91-544-9175. Pues esa para la clínica de Bermúdez, porque si nos queremos ir a la clínica López de Hoyos al 91-519-2508. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y ahora sí, nos tenemos que ir a Crónicas de Manicomio, porque les tenemos que contar la historia de Jay Langadinos, que cuando tan solo tenía 19 años comenzó un proceso de transición para cambiar su género y transformarse en un hombre. Según el escrito de la demanda que ha presentado en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, en Australia, el psiquiatra Patrick Tuohy fue quien en el mes de mayo del año 2010 aprobó su tratamiento hormonal. Una fecha que Jay nunca olvidará porque en esa primera y única sesión que mantuvieron, donde confesó que siempre había sentido que era un niño en lugar de una niña, comenzó no solo su tratamiento hormonal, sino su difícil camino. Posteriormente, según el expediente judicial, Tuohy aprobó la mastectomía doble para Jay y un mes después también se reunió otra vez con Tuohy para hablar sobre la extirpación de su útero. Según la demanda, Tuohy escribió que no pudo encontrar ninguna contradicción psiquiátrica para proceder con la histerectomía como parte de la transición de género. Entonces Jay tenía 22 años. Ahora, 10 años después, Jay ya no se identifica como un hombre y ha decidido demandar a Tuohy por negligencia profesional al dictaminar que sufría disofia de género con tan solo una sesión. Esto es un caso que se ve sobre todo en países donde estas políticas llevan muchos años aplicándose. Este es el caso de Australia, que es uno de los países. Pero es una realidad atroz, porque es que ya no tiene vuelta atrás. Y ese es el problema de hacer leyes tan
de componente tan ideológico y tan difíciles que al final no vemos las consecuencias que puede tener, que son para toda la vida. Fíjate, Ana, este caso concreto que tú has contado, yo conocí hace poco uno muy similar. Una buena amiga que se llama Maite, que también es profesora, le preguntaba a colación de esto, porque viene siendo de actualidad durante las últimas semanas: oye, ¿tú has tenido algún caso entre tus niños, que además ella tiene chavales adolescentes de primero, segundo de la ESO, es decir, justo el momento, ¿no?, en el que, por ejemplo, pues una mujer se desarrolla, etcétera? Y me comentaba que sí, que había tenido uno que, pues, el caso, no voy a explicar en concreto cuál era el caso, pero bueno, para que no se llegue a identificar. Y el caso es que esta persona, ¿no?, este adolescente, decidió cambiar el género, además lo decidió en un verano, en un momento en el que precisamente no tenía, digamos, a sus tutores del colegio más cerca. Curiosamente, puede ser una casualidad, ¿no?, era el caso de una familia en la que ninguno de los dos padres estaba demasiado atento de este adolescente. Y el caso es que cuando volvió después de verano, bueno, pues efectivamente se había operado. Solo contaré que era de una mujer a un hombre, pues el mismo caso que este. Y yo le preguntaba a esta chica, a la profesora: ¿y tú cómo lo ves, ¿no? ¿Tú crees que ha acertado con la decisión, más allá de que sea moral, inmoral, que esto lo pague o no la seguridad social, etcétera? Y me decía: pues yo creo que ha sido demasiado temprano, creo que tenía 13, 14 años, para tomar esta decisión. Y le digo: ¿y tú crees que de 2 a 3 años puede que se arrepiente? Y me decía: pues puede que sí o puede que no. Digo, luego, si le surge la duda, es que esta ley no está bien tomada, ¿no?, porque las leyes se hacen para, digamos, para mayorías. Que muchas veces también se defiende es el cambio de género, que es como que por la mañana te sientes de una forma, por la tarde otra, entonces claro, no binario, líquido. El no binario, entonces existen también, y oye, es que a lo mejor un no binario se puede equivocar. Pero sí, yo creo que la clave ahí está en lo de la edad. Es decir, claro, está bueno, denunciará y hará bien, pero no se hará bien porque hay que ir creando unos protocolos sensatos. Pero yo creo que hasta digamos, los 18 años, como poco, no se debe permitir que tomen medidas irreversibles, como la vasectomía o eso no. Que se vista como quiera, que tenga la actitud que quiera, en los bailes o lo que quiera, pero eso no. Ahora, claro, esta persona lo decidió a los 22 años, luego en algún momento sí le tienes que dejar a la libertad a la persona de decidir, claro, ¿dónde lo vas a poner? O sea, ella denunciará lo que quiere denunciar, pero lo hizo voluntariamente ya a una edad, se supone que bueno, se arrepintió 3 años más tarde, pero efectivamente lo hizo ya mayor de edad, con 19. Con 19 y con 22 se arrepintió. Hay que crear, yo sí creo que es necesario crear el marco jurídico para... Vamos, es que además hay que diferenciar entre el transpolítico y el transbiológico. ¿Qué roles en la naturaleza de desarrollo hormonal, genético, etcétera, se dan? Y hay casos de los que la reasignación de sexo, que es curioso, que es el transbiológico, el transbiológico nunca te dice que es trans. Si nació varón y se convierte en mujer, te dice que es una mujer. Exacto. Y si se nació mujer y se convierte en hombre, se convierte en hombre. No hay vuelta atrás. Y conozco. Es importantísimo. Pero de 50 años. Que existe el marco jurídico para que además todo eso se pueda desarrollar con absoluta normalidad. Tú te reasignas como ciudadano y eres un ciudadano. La ley ni obliga ni... Es decir, estas son decisiones que diga lo que diga la ley se hacen. Cuando no había ley se hacía. Se hacía y se había reasignaciones. Y es verdad, en el transbiológico es que además, gracias a que la tecnología lo puede subsanar, está bien. El problema es cuando empezamos en el transpolítico. De los que sacan las leyes estas adelante ni les importa, ni se preocupan, claro, sino que lo que hacen es un matriz de destrucción de la célula de unidad familiar, que es la familia, para ver cómo la descomponemos. Y eso es lo único que les preocupa. Porque a nadie la ley le obliga a cambiarse. Nadie la ley. Un tío de 22 años va donde un psiquiatra le dice: no, pero oye, piénsatelo. No, yo soy clarísimo, yo me llamo Jennifer y yo soy mujer y quiero ser tal. Bueno, al final, es que usted no me frenó. Yo, ¿quién soy para frenar a usted con 22 Claro, años? ahí está. Hay que poner una edad. Es que usted tiene la culpa, ¿no? La culpa es suya. Miguel. Bueno, veo 3 cosas, ¿no? Lo de los menores, que es que el tema del trans se está intentando inocular, se está intentando adoctrinar a los menores, que es grave porque efectivamente es algo irreversible. Exacto. Pero es que al final esto es lo que nos encontramos con la izquierda posmoderna, ¿no? Que es todo relativo, que al final el deseo lo define todo, el deseo define la realidad la podemos tirar a la basura, da igual lo objetivo, lo que importa es lo subjetivo. Yo me siento, yo soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con el tema trans o con el tema del aborto, ¿no? Porque dicen, no, es que si la mujer no desea tener a ese hijo,
Ya, pero es que lo que la mujer desee no hace que eso sea una persona y que deba ser protegido, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de Ayuso que hemos comentado antes, ¿no? Exactamente dice, una vez que una mujer tiene claro que no quiere seguir adelante, no se puede obligar a nadie a una vida contraria de lo que ha deseado. Ya, pero es que lo que tú desees no influye en que eso sea una persona y haya que protegerlo, ¿no? A ese bebé que hay en el vientre, ¿no? Pero nos encontramos en eso, ¿no? Que la izquierda al final ha conseguido que hasta el Partido Popular acepte, digamos, postulados así, en lo que al final el deseo, la ontología del yo, es lo que importa, y la realidad, pues bueno, como no es lo que a mí no me encaja, pues no importa, ¿no? Y eso se está haciendo política, lo cual es, pues eso, tremendo. También otro tema que quiero contar en Crónicas de Manicomio es lo que ocurrió con las fiestas de centenares de ilegales que corrían por las calles del barrio de Sants en Barcelona, porque al final estamos hablando no solo de temas muy ideológicos marcados por el gobierno como este que hemos comentado y también el tema de los ocupas, pero va a entrar en detalle Jorge Prieto, que nos va a contar esta noticia. Jorge. Vamos, Jordi. Sí, la ocupación ilegal se ha disparado en este verano en España, sobre todo en zonas costeras como Cataluña, Baleares, Murcia o Andalucía. El último incidente provocado por estos ilegales ha sido en Barcelona, exactamente en el barrio de Sants. Centenares de ocupas ilegales celebraban una fiesta en un edificio que lleva ocupado más de 25 años. No solo ocupan casas que no son suyas, sino que tampoco dejan vivir a los vecinos del distrito por el ruido y los continuos actos incívicos no cesan durante toda la noche. Los residentes de la zona aseguraban que muchos de ellos consumían alcohol y drogas en vía pública y además cortaban las calles sin ningún tipo de permiso. Solo en un año los casos de delitos han aumentado significativamente por estos ocupas. A su vez, Barcelona sigue con el mayor número de ocupaciones ilegales, algo que no sorprende ya que su alcaldesa anima a la gente a hacerlo. Hay algo que he querido rescatar para Crónicas de Manicomio, que es que en el año 2017 hay que recordar que Ana Lorenzo, que era la concejal de San Fernando en Cádiz, hacía unas declaraciones sobre cómo tenían que ocupar una casa. Además, yo os digo ahora mismo una vivienda que está vacía, que es de Unicaja y que además el de Unicaja se lo ha dicho a la familia, el de Unicaja que está en la casa del Carmen le ha dicho métete. Cuando tú te metes, la policía no te puede echar. La policía hace un informe y cuando la entidad bancaria se entera, os llaman, negocian con vosotros, que si os vais, que si os dan un dinero, que si no sé qué. El único problema es que tenéis que tener luz y agua. Ya, yo no os he contado nada de esto, por favor. La luz se llama por teléfono a Endesa, ¿vale? Y decís que os cambiáis de domicilio, que cambiáis el contrato de la luz y se os hace por teléfono. Y cuando tengáis el contrato de la luz, venís aquí al padrón y con el contrato de la luz os empadronáis. Estas declaraciones fueron filtradas por la familia y tuvo que dimitir como consecuencia de las mismas. ¿Cómo si el concejal se ¿Cómo que debo dimitir? A delinquir, venga, delinca usted. Pero ¿sabéis lo que ha hecho? Mira, podéis meter la patera con la coca y tal, o en Cádiz, pues entra por aquí, la Guardia Civil está por allí. ¿Sabéis la propuesta que ha llevado la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, este mes de julio? Ha puesto un número de teléfono, dentro del 112, para la atención inmediata de aquellas personas que tienen su casa ocupada. Es decir, para que tengan pues, un asesoramiento. Entonces, es a través del teléfono 900-205-112 que pueden pues, no solo llamar para denunciar que alguien ha ocupado su vivienda, sino también para asesorarse cómo deben actuar. Pero es una iniciativa muy buena porque al final la Comunidad de Madrid es una de las ciudades y además de las comunidades autónomas más afectadas por la ocupación ilegal. Tiene muchísimos de estos casos, igual que Barcelona, pero bueno, acción-reacción, al final es lo que pedimos los ciudadanos cuando hay una situación grave. Lo positivo es que si la ocupación se consolida en las primeras 24 horas, entra una ley y que la Comunidad de Madrid ha tenido la inteligencia de poner una policía que si te enteras, además normalmente tú no te enteras, pues se enteran los vecinos de que la casa de estos que están fuera 3 meses porque tiene una casa, una segunda residencia, va a ser ocupada, con que avisen, ya la propia policía se encarga de desalojarlos para que no consoliden el derecho. Es importantísimo, pero eso es lo que tiene sentido común. Es decir, es una acción positiva de derecho y de defensa del ciudadano. Es que no tiene ningún otro sentido. Lo raro es lo de Ada Colau que fomentaba el mundo ocupacional. Pero no de trabajo, sino de las casas. No, vamos a ver, completamente de acuerdo. Es decir, bueno, o sea, antes se decían, no sé qué se hablaba de los españoles, o que tú te avergonzabas, y como yo, cuando vamos por Europa, de Pedro Sánchez y tal. Pero a estos tíos, a esta misma concejala, lo han votado los españoles, ¿eh?
Eso es para mí lo preocupante. Pero no, Enrique, es que los políticos salen de la sociedad y en la sociedad hay tontos, listos, medio pensionistas, sinvergüenzas. No, es que no podemos pedir. En otros países salen de escuelas de élite. Sí, bueno, ya, pero bueno, es que joder, ya volvemos aquí al medievo. La meritocracia, hombre, no, eso no se hacía, eso se hacía con el franquismo. Pero en cualquier caso, esta medida de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, algunos podrán decir que es partidista y demás, pero lo cierto es, como indicaba Ana, que hay un problema real muy importante en la Comunidad de Madrid de ocupación y, por tanto, aunque ya estaba habilitado un número dentro de emergencias para fiestas en casa, pues bueno, no está de más que también lo haya para echar a los ocupas y para que se respete la propiedad privada. Son 4.300 viviendas las que sufren registradas, que luego efectivamente habrá muchas más ahí se hablaba, el 112 es un número nacional. Lo que no entiendo es que contra la ocupación cada comunidad autónoma, cada región haga lo que le dé la gana. Esto debería ser, porque entonces yo vivo en Illescas y como ya soy de Toledo, pues aquí sí que puedo ocupar. Pero bueno, ¿qué tontería es esa? Si es una cosa tan sencilla como tener un número único a nivel nacional, de manera que la policía cualquiera, ya sea extremeña o en Hernani o lo que sea, puede reaccionar en 24 horas. Es tremendo, que te quiten tu casa, te tengas que ir meses o años. Bueno, años suele durar, suele ser unos cuantos meses hasta que los echan. Pero y muchas veces a gente mayor. Y además es que en Madrid quien más lo sufren son las personas mayores. El argumento que ha utilizado la izquierda es el derecho a la vivienda justa. Pero pues hazla tú, que se la dé el Estado. Pero además claro, que es un pues derecho fabrícalas. constitucional, pero es que el derecho constitucional a la propiedad privada queda eliminado por ese derecho. Claro. Será la administración el que lo resuelva y no que se resuelva sobre el derecho acceso a una vivienda. Última hora, porque tanto la mujer como el hijo de Griñán han presentado el indulto por circunstancias personales excepcionales y por razones de humanidad. Lo acaban de presentar y hemos justo estado hablando de este tema esta mañana, pero ya es oficial. Claro. Oiga que mi padre es muy bueno, oiga que mi marido es muy bueno. No, pero hay mejores argumentos, como uno que dice, hombre, como hemos indultado a los golpistas catalanes, no podemos, sería injusto no hacerlo con Griñán. Sí, no, ya ha puesto entonces, una vez que ha puesto usted el listón ahí, ya se indulta a todo el mundo, claro, no es justo para nadie. No, es que las cantidades... La utilización política del indulto es una vergüenza. Se quedó lo agarro esa ley, yo de verdad... Sí, el derecho de gracia... Una cosa es la reinserción en la sociedad, la minoración de penas, que los presos puedan estudiar, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, a mí eso me parece muy bien. O sea, yo sí que creo en el derecho a la reinserción de los presos en la sociedad. De hecho... Pero de verdad. Está muy bien pensado eso, pero de ahí al derecho de gracia, es decir, que conscientemente el ejecutivo de turno decida con un delito condenado por la justicia que se lo puede saltar, no puede ser, y menos con esta cantidad de millones de euros robados de los bolsillos de los españoles. Pero es que ha habido muchísimo lo de Juana Rivas, o sea, cosas muy chocantes, muy claro, como es de los míos, ideológicas lo indulto, claro. Ideológicas y políticas todas, país, claro, que no tienen que ver con el sentido de justicia, sino con el sentido de la lucha partidista, vamos. Y me quedan muchísimos temas para mañana porque hoy ya se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir, por desgracia, porque estaba muy interesante, pero mañana a las 12, como siempre, en Dando Caña. Y esta tarde, redacción abierta con Xavier Horcajo y por la noche a las 10 con nuestra querida Alba Vila. Que tengan muy buen día, que pasen este primer día de septiembre en familia y muy agradecidos por estar aquí con ustedes. Hasta mañana.